Bien, buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos al octavo diálogo para el conocimiento que interrelaciona la Universidad Autónoma de Barcelona desde esta escuela de posgrado y la sociedad. Hoy es un día especial porque estamos en la mitad, en el Ecuador, de los diálogos, en el octavo, y por aquello de mantener el equilibrio, mi formación jurídica ha hecho que esperase hasta el Ecuador para ser discreta y abordar hoy un tema de carácter jurídico y conexo con otras materias, pero predominantemente el enfoque es jurídico, con expertos de reconocido prestigio en derecho del trabajo. Es por ello que es una satisfacción para mí contar con todos los ya fieles y habituales, gente que se vais incorporando, y hoy especialmente con lo que es la regla tradicional, más presencia de aquellos que le relaciona con la materia, desde dentro de la casa, nuestra decana de Derecho, director del departamento, representantes máximos, directora general de la Inspección de Trabajo del Gobierno de España, director general de la Generalitat, del ámbito de relaciones laborales y bienestar social, los de siempre, compañeros del equipo de gobierno, personal de la Autónoma, alumnado, miembros del Consejo Asesor y personal de esta escuela que hacemos entre todos posible que hoy estemos aquí. La rectora excusa su ausencia por agenda sobrevenida y es cierto que también ha habido que hacer un cambio. Inicialmente estaba previsto para el 27, la convocatoria del Consejo de Gobierno hizo cambiar la agenda de todos. Y nos vamos a centrar, decíamos, en un enfoque sobre un tema de derecho del trabajo por los expertos hoy aquí, el doctor Carlos Alfonso Mellado, el doctor Santiago González Ortega, ambos maestros de todos nosotros, desde escuelas de derecho del trabajo distintas, a cuál mejor, lo dejaremos ahí. Ellos han sido además, en un caso especialmente para mí relevante, compañeros de mi maestro Alarcón, que fue el fundador de la Cátedra de Derecho del Trabajo en esta universidad, fue vicerrector de esta universidad y hace 2 años que falleció. Por tanto, os confío en los compañeros de siempre, y ya en el año 87 ellos eran un referente, el profesor Alarcón y Santiago González Ortega, en el mercado, el libro que coeditaban la editorial Tecnos sobre la seguridad social española. Eran ya entonces pareja científica y ahí estuvimos acompañándoles los discípulos. Por tanto, hoy me permitiréis que haga más expresividad en el ámbito académico, porque no hablamos de nuevas tecnologías ni de la literatura, que eran ámbitos que yo presentaba sucintamente por razones obvias de desconocimiento. Hoy ellos van a abordar un tema que salió en el último y en el penúltimo diálogo, y era la demografía, hacia dónde va la expectativa de vida, cómo conciliar todo ello con los sistemas de pensiones. Y cuando anuncié el siguiente diálogo, que lo tengo por costumbre al clausurar el que celebramos, anunciar ya el siguiente en temática y ponentes, dije, pues este será nuestro tema. Un tema importante donde los expertos pivotarán, como siempre, sobre 4 ítems durante 10-15 minutos cada uno, para llegar a unas conclusiones y abrir más tarde el debate con todos vosotros. Lo de siempre. ¿Es necesario alargar la edad de jubilación? Bueno, pues dependerá de la situación fiscal, de la economía, de la ideología que esté gobernando, lo verá de una forma u otra. ¿Es necesario también tener en cuenta el impacto del baby boom? No lo es. ¿Es necesario pensar si alargar o no la edad de jubilación favorece o no al mayor o menor desempleo juvenil? ¿Es necesaria la competitividad, mayor o menor, para ayudar a tener mayor sostenibilidad en el sistema? ¿Es necesario incrementar las cotizaciones a la seguridad social? Pros, contras, a favor, y con argumentos que le he dicho, si discrepáis, ser moderados.
os cedo la palabra en este foro que desde esta universidad, desde esta escuela de posgrado y con este equipo de gobierno hemos querido potenciar. Bienvenidos a vuestra casa, que es la UAB. Gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, María José, y muchas gracias a la UAB por invitarnos a hablar. Yo creo que podemos hablar en nombre de los dos. Yo quiero decir primero unas palabras a título personal, antes de entrar en los temas. Es que para mí es una satisfacción estar en esta universidad y más hablando de este tema. Mis primeras jornadas jurídicas fueron las primeras jornadas catalanas de Derecho Social, hace muchos años, que dirigía Manuel Ramón Alarcón. Yo desde entonces he procurado venir siempre que he podido, que menos de lo que deseaba, a las jornadas catalanas. Y recuerdo, por eso venir aquí es una satisfacción, recuerdo una intervención de Manuel Ramón Alarcón cuando yo no estaba aquí, estaba de magistrado en el Tribunal Supremo, en unas jornadas catalanas en Lérida, en la que precisamente él hablaba del futuro de las pensiones, la quiebra de las pensiones. Hizo una intervención magnífica, que está publicada y les aconsejo que lean, sobre esa mentira enorme, entonces yo empiezo a tomar partido por la quiebra de las pensiones, ¿no? Es una falacia absoluta, en la que recordaba cosas que uno cuando recuerda, pues hace memoria y dice, pues es verdad. Recordaba a todos los políticos que desde hace muchísimos años han pronosticado que la quiebra de las pensiones era inminente y nunca se ha producido, ¿no? Desde Ronald Reagan hasta pasando por ministros nuestros, varios ministros de Hacienda han pronosticado, de diferente signo político, han pronosticado la quiebra de las pensiones. Entonces, venir a este foro a hablar de algo que había maestros como él y que hay maestros actualmente, como Eduardo Rojo, que lo podría hacer mucho mejor que nosotros, que es otro referente en esta materia y en otras muchas, y que además es un orgullo tenerlo aquí porque yo no sé si ustedes lo saben, pero los juristas creo que lo podemos decir todos. Su blog se ha convertido en referente jurídico más que el Aranzadi antiguo. Para nosotros es hoy más importante leer todos los días el blog de Eduardo Rojo, que es verdad, no lo digo porque esté aquí, lo sabe. Es más, es que ya mucha gente le citamos. En las obras académicas le citamos blog de Eduardo Rojo tal, o artículo tal publicado en el blog. Entonces es un orgullo para mí estar aquí para hablar de esto. Y luego supongo que Santiago González Ortega les dirá también algo al respecto. Entre nosotros pactamos un poquito, que intervenía yo primero para decirles que hemos pensado reflexionar brevemente sobre 4 temas. El primero, una reflexión sobre la importancia del sistema de pensiones en el marco del estado de bienestar. Es decir, ¿por qué hablamos de pensiones? Yo creo que es importante, pero ¿por qué son importantes? El segundo, pues reflexionar un poquito sobre el marco internacional y constitucional en materia de protección social, de pensiones, de estado de bienestar. El tercer elemento de reflexión sería alternativas para los sistemas de pensiones, sistema público, sistema privado, sistema mixto, cuál es la mejor alternativa, ventajas e inconvenientes. Y el último elemento, que quizás sea el más largo, porque es la reflexión que preocupa más, ¿es sostenible el sistema de pensiones? ¿Vamos a poder sostener el sistema de pensiones? ¿Qué transformación vamos a hacer? Lo que se decía, habrá que alargar edades de jubilación, subir cotizaciones. Bueno, esos son los elementos de reflexión. Yo no sé si quieres decir tú algo a modo de introducción y luego ya pasamos a los temas. No, puedes empezar tú. Empezamos. Tu intervención. Vale. Ya discutiremos. Bueno, pues entonces, pues nada, gracias a todos por estar aquí y empezamos con el tema. Importancia del sistema de pensiones. Bueno, yo creo que esto requiere poca reflexión y me imagino que estaremos de acuerdo. El sistema de pensiones es importantísimo y lo hemos vivido todos, porque en los momentos más álgidos de la crisis que hemos padecido, sabemos cómo los pensionistas han sido sostén de muchísimos núcleos familiares. Por lo tanto, el sistema de pensiones tiene dos problemas, o dos problemas que resaltan su importancia social. El primero, la importancia para el propio pensionista. Son muchos millones de personas que viven de su pensión y que por tanto es su medio de vida y que se lo han ganado trabajando muchísimos años. Pero el segundo, el primer núcleo de protección social, como estudian los estudios de la seguridad social, es la familia. Y efectivamente esto se ha visto muy claro y el sistema de pensiones ha aguantado muchas familias. Yo les voy a dar algún dato, si lo encuentro rápidamente, porque creo que es importante. Tenemos casi 5 millones de hogares españoles que viven del pensionista. Yo no sé si ustedes piensan la dimensión que esto tiene en la importancia social, pero hay 5 millones de hogares, casi 5 millones de hogares, según las últimas estadísticas de población activa, en las que la persona de referencia, la persona que aporta los ingresos fundamentales, la persona que es titular del hogar familiar, es decir, la persona que es el sostén de ese núcleo familiar, es el pensionista. De esos, casi 2 millones son de hogares en los que vive el pensionista fundamentalmente. Por lo tanto, son pensionistas que viven solo. Pero en otros vive otra persona con él, 2 personas, 3, por ejemplo. El pensionista es sostén de casi 250.000 hogares en los que viven más de 3 personas, en los que hay un núcleo familiar que depende del pensionista.
En casi 500.000 hogares españoles, el pensionista sostén de un hogar familiar en el que hay 2 personas por lo menos además de él. Yo creo que estas son cifras importantes. Si sumasen los números de estos hogares españoles, son datos del 2017, ¿no? Por lo tanto son datos muy actualizados de la encuesta de población activa, si sumásemos eso nos daríamos cuenta de que aproximadamente hay, aparte de los pensionistas, hay 8 millones de personas que dependen de los pensionistas. Yo creo que este es un dato que nos debe mover a la reflexión. Estamos hablando de 46 millones de españoles, piensen ustedes la dimensión y la importancia que esto tiene. Por lo tanto, yo creo que numéricamente, socialmente es muy importante. Pero además, los sistemas no solo de pensiones, sino de protección social, yo luego les he dejado una imagen sobre la que quiero que reflexionemos, que es más vinculada a la sanidad, pero la reflexión sería la misma. Estos sistemas son los que han dado estabilidad a Europa durante muchos años. El sistema de protección social, el estado de bienestar, y eso hay unos documentales magníficos que no podemos proyectar aquí, pero los podemos haber proyectado, cómo la gente reflexiona sobre la importancia que esto ha tenido para la estabilidad social europea, sobre todo del núcleo europeo, de los países europeos que hemos tenido estado de bienestar. Entonces, incipiente, desarrollado, mediano, pero un cierto estado de bienestar. Y cómo la finalidad de ese estado de bienestar, que era la protección social, la protección, hay personas que lo dicen muy gráficamente, con frases muy famosas, protección desde el útero hasta la tumba, sentirnos protegidos, cómo eso es lo que ha dado estabilidad y posiblemente ha evitado conflictos mayores en Europa. Yo creo que esto es otro elemento de reflexión. No podemos experimentar cambios trascendentales sin saber a dónde nos conducen con un sistema que ha dado estabilidad al modo de vida europeo, que es característica del modo de vida europeo y que es lo diferencial con otras sociedades. En la protección social, ojo, porque jugamos con personas. Hay gente que dice los experimentos con gaseosa, y los experimentos cuando son con personas ni siquiera con gaseosa. Aquí se habla muy alegremente de pues ahora pasaremos a un sistema tal, ahora haremos esto. Eso tiene unas implicaciones sociales enormes y estás jugando con la vida de personas. Pero además esa vida de personas es la vida de la sociedad también, y es lo que ha dado estabilidad social. Es lo que ha permitido un cierto clima de entendimiento, de pacificación, un cierto clima de estabilidad. Yo creo que romper esos climas de estabilidad es siempre peligroso, no solo en el tema de pensiones, en todos, pero en el tema de pensiones es muy sensible. Si damos algunos otros datos sobre importancia, basta con decir el número de pensionistas que tenemos. Estamos hablando de que el número de pensionistas va a crecer, estamos ya en muchos millones de pensionistas, estamos de que el envejecimiento de la población, estamos también pensando en cómo va a ser la evolución de la población, en fin, podríamos darles datos sobre pirámide de población, podríamos darle un montón de datos que reflejarían que esto tiene una importancia social enorme, estamos hablando de muchos millones de personas, que van a ser crecientes, que cada vez más la gente va a vivir de sus pensiones, y por lo tanto tenemos que empezar a pensar en construir una sociedad pensando en que el sistema de pensiones es el núcleo esencial de rentas de esa sociedad. Yo creo que este es un cambio de filosofía enorme. Hasta ahora hemos vivido fundamentalmente de rentas del trabajo, y en las rentas del trabajo incorporábamos las pensiones, pero fundamentalmente las rentas del trabajo eran las que se ganaba la gente con su trabajo. En las sociedades del futuro, posiblemente las rentas del trabajo van a decrecer en importancia, y van a crecer en importancia rentas sociales como las pensiones, los salarios sociales, porque va a haber menos trabajo, y por tanto, y va a haber poblaciones más envejecidas, y la gente va a vivir más de esas prestaciones sociales que le da la sociedad. Yo no sé si reflexionamos sobre el cambio importante de esto, el que ya no vamos a depender del trabajo para vivir. Y eso es un cambio trascendental que refleja la importancia de lo que estamos hablando. Porque este sistema no es solo importante ahora, el sistema que construyamos es el sistema que va a jugar cuando seamos poblaciones más envejecidas y la mayoría de la gente no viva de su trabajo. Y es un horizonte relativamente temprano. Por lo tanto, yo creo que esas son reflexiones para la importancia social. Podríamos hablar de más cosas, pero yo quiero dejarle ya la palabra a Santiago y seguir reflexionando luego sobre estos temas. Gracias, Carlos. En primer lugar, tengo que empezar agradeciendo a la Escuela de Posgrado que me ha invitado a participar en estos interesantes diálogos, por los que he visto de la publicidad anterior. Espero que este también lo sea para ustedes, que asisten tan amablemente a esta confrontación de ideas. Ya veremos hasta qué punto se convierte en una confrontación. Bueno, yo quería empezar contestando algo a lo que ha dicho Carlos ya, y es el dato referido a que muchos de los hogares españoles se han sostenido en la época de crisis gracias a los pensionistas, un dato real. Pero es un dato coyuntural, quiero decir, eso no me justifica que deba existir un sistema de seguridad social, porque esto es una cuestión de una crisis muy puntual. Yo creo que hay que subir el tono de lo que significa un sistema de protección social desarrollado en un Estado moderno. Yo justo la semana pasada empezaba un máster de seguridad social y le proyectaba a mis alumnos dos fotos. Una,
Es una cola, es una foto de hace 110 años, donde ponía Asociación Benéfica de Caridad, donde había una cola de personas, muchos mayores, esperando que le dieran algo. Una asociación privada, obviamente, seguramente de inspiración religiosa, a cuya puerta una serie de personas esperaban de la benevolencia de quienes estaban allí, que les dieran algo, tampoco nada preciso, lo que quisieran darle, y en todo caso sabiendo que estaban en la calle, además, quiero decir, que no podían esgrimir ningún derecho para ser ayudados en esa situación de necesidad. La otra foto es un poco burocrática, pero es así, es un sujeto en el INS, en el mostrador, rellenando una solicitud, pensión de jubilación, ¿no? Entre una y otra foto hay 100 años, pero hay un salto extraordinario de calidad. Y ese salto extraordinario significa asumir determinados valores. Un sistema de protección social, al menos los que yo considero que son sistemas razonables, los que llamamos estado de bienestar, se apoya en una serie de valores indiscutibles. O sea, no es solo porque sirvan para amortiguar situaciones de crisis, no solo porque el sistema de seguridad social con carácter general es un amortiguador social, no solo las pensiones, el desempleo, no hubiera desempleo, tendríamos una sociedad absolutamente conflictiva donde la crisis social se plantearía inmediatamente. No hay que ser muy ilustrado para saber que los orígenes de los seguros sociales están motivados, entre otras cosas, por eso. Cuando Bismarck los crea con esa finalidad, una finalidad política. Creemos amortiguadores sociales que quiten clientela a los partidos de la reforma y de la revolución del momento. Por tanto, todos estos sistemas de protección social son útiles socialmente porque atenúan los conflictos, o al menos paran situaciones muy conflictivas socialmente que pueden determinar en una inestabilidad social o en crisis políticas muy graves. Por lo tanto, esa función, pero es una función utilitaria. Y yo no defiendo un sistema de protección social solo por lo útiles que son, que también es un valor. Los defiendo porque se apoyan en valores. ¿Y cuáles son los valores de un sistema de protección social? Son los valores básicamente de la solidaridad. Un sistema de protección social se crea porque se entiende que la sociedad no se puede desentender de determinadas personas frágiles socialmente o que alcanzan situaciones de debilidad social. No es la lógica individualista en la que los que yo llamo los perdedores de la carrera vital que se quedan en las cunetas o al margen de esa carrera, y hay países muy individualistas en el que como consecuencia de esa ideología protestante seguramente entiende que quien está en esa situación es responsable de su propia situación y que además debe buscarse él solo la solución, haberla diseñado cuando tenía la oportunidad. Yo tuve la ocasión de estar en Estados Unidos justo cuando el debate sobre la reforma sanitaria de Obama, bueno, una modestísima reforma sanitaria, por más que allí se considerara que era casi socialismo lo que Obama había propugnado, no es más que un seguro subvencionado de sanidad, poco más que eso, ¿no? Y recuerdo que las personas que intervenían en la televisión declaraban, ya saben que los sistemas sanitarios en Estados Unidos son enormemente caros y solo se accede a él si tienes mucho dinero o si trabajas en una empresa donde tu seguro médico te da ese tipo de prestaciones. Por eso, cuando yo leía los convenios colectivos, cuando estaba allí, veía que la mayor parte del convenio colectivo está dedicado al seguro médico, porque es importantísimo para un trabajador tener o no tener un seguro médico. De hecho, es la gran preocupación. También recuerdo una película donde intervenía Clooney, no me acuerdo ahora mismo, Up and There creo que se llamaba, donde el gran problema, él era un despedidor profesional y entonces el gran problema de los trabajadores era ¿qué pasa con mi seguro médico? Bueno, pues allí, en ese país, las declaraciones de los que eran contrarios a la reforma decían esto. Decía, yo he trabajado, yo he diseñado mi futuro, yo me he preparado para tener ese seguro médico. El que no lo haya hecho, que se muera sin asistencia, bueno, la asistencia mínima sanitaria de ínfima calidad. Esta es la lógica individualista, que yo rechazo, o al menos entiendo que un sistema de protección social se basa en un principio radicalmente diverso. Es en la lógica de la solidaridad, la lógica de que muchas de las situaciones de fragilidad social que se originan desde el desempleo, la propia enfermedad, o por supuesto la jubilación, son situaciones de las que el conjunto de la sociedad no puede desentenderse. No, primero porque son situaciones provocadas por la propia dinámica social, hablemos del desempleo, pero y sobre todo
porque son personas que no se puede abandonar, no solo, insisto, por razones utilitarias, sino por razones puras de lo que llamaríamos justicia social, si quieren utilizar esa terminología. Por lo tanto, si queremos una sociedad evolucionada, y yo lo creo que es así, debemos basar estos sistemas en ciertos valores, entre los cuales la solidaridad es un valor básico que inspira, o debe inspirar al menos, los sistemas de protección social. Luego hablaremos de qué tipo de sistema, cómo lo articulamos, a través de qué medios, qué sostenibilidad tiene. Esos son problemas, pero primero hay que tomar esta decisión de si queremos un sistema basado en esos principios o, por el contrario, provocamos una regresión hacia sistemas individualistas en los que cada uno se gestiona su propio presente y su propio futuro y ahorra, si puede, que no todo el mundo puede, para generarse, por ejemplo, una pensión el día de mañana. Si esa es la lógica que vamos, pues entonces yo creo que estaremos deteriorando el estado del bienestar. Por cierto, sin reforma constitucional ese camino no se puede seguir. Es verdad que hay grados y siempre uno se puede mover en la frontera de la inconstitucionalidad, pero una regresión radical de un sistema como el actual, la propia Constitución lo impide. Simplemente el 41 de la Constitución dice mantendrán los poderes públicos, aunque sea por coherencia gramatical, mantener es lo que hay y mejorarlo si es posible, porque para eso también está el artículo 9 de la Constitución, que obliga y compromete a los poderes públicos en esa línea. Por tanto, una marcha atrás yo creo que no es posible, salvo afrontar un debate de inconstitucionalidad que ya se ha planteado algunas veces en relación a la seguridad social, son temas menores, pero que en este caso se plantearía de una forma radical. Con eso pasamos al segundo tema, que serían las bases constitucionales e internacionales, porque este es un mensaje fundamental. Cuando yo decía lo que comentó el profesor Alarcón sobre la quiebra de las pensiones, empezó diciendo esto, dice, mira, la quiebra de las pensiones no es posible constitucionalmente, no lo es, ni siquiera internacionalmente. Hay cosas que la gente ignora, pero yo recuerdo, por ejemplo, que una de las cosas que me sorprendió de la Declaración Universal de Derechos Humanos es que reconoce el derecho a la seguridad social, dentro de las posibilidades de cada país, pero lo considera ya como un derecho humano. Está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El primer texto importante que tenemos sobre derechos humanos en la ONU moderna habla ya de la seguridad social. Podríamos hablar de un montón de tratados internacionales que reconocen el derecho a la seguridad social. Es verdad que siempre lo utilizan en términos de progresividad, de alcanzar progresivamente los más altos niveles posibles, dentro de las posibilidades de cada país, pero también es verdad que los órganos que han interpretado esto siempre han dicho, pero ojo, esa progresividad, esa dentro de los medios, dentro de las posibilidades, se refiere a los niveles altos de protección, porque los niveles que hacen reconocibles los derechos los tienen que garantizar todos los estados. Y eso más o menos es lo que dice también nuestra Constitución, que se garantizará un sistema público, que los poderes públicos mantendrán un sistema público que garantice prestaciones suficientes ante situaciones como las necesidades sociales. Es decir, es un derecho que se reconoce a los ciudadanos. Se puede cambiar la Constitución, podemos denunciar los tratados internacionales, podemos ignorar la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero eso supondría, como decía Santiago González Ortega, una regresión que yo creo que no sé si estamos dispuestos a asumir. Yo desde luego creo que no. Confío en que no, porque sería olvidarnos de un montón de progreso de la humanidad durante mucho tiempo. Y nuestra Constitución, en el artículo 41, obliga a un sistema público. Es verdad que un sistema público se ha interpretado por el propio Tribunal Constitucional diciendo, bueno, el concepto de prestaciones suficientes depende de las posibilidades económicas, depende de las alternativas de gobierno, pero también he dicho siempre en esas sentencias otra cosa muy importante en nuestro Tribunal Constitucional. Pero en cualquier caso tenemos que estar ante un sistema reconocible como seguridad social. Claro, yo creo que ese es el quid de la cuestión. Y además hay ejemplos de esto, porque tenemos tratados internacionales donde esto ya se ha hablado. Por ejemplo, yo recuerdo ahora interpretaciones en torno a la Carta Social Europea. La Carta Social Europea, en la versión original, que es la que tiene ratificada España, habla poco de seguridad social, pero proscribe, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos también, proscribe la exclusión social y la pobreza, la miseria, condena a los ciudadanos europeos a la miseria. Y yo recuerdo, por ejemplo, un intento de regresión que se produjo en Bulgaria, donde había una prestación parecida a los 400 euros famosos nuestros. Para la gente, digamos, en situación de exclusión y tal, había un subsidio social, llegó la oleada esta de gobiernos de signo diferente a los que había y lo suprimió. Y los ciudadanos, algunas asociaciones, recurrieron ante los instrumentos de la Carta Social Europea y el Comité Europeo de Derechos Sociales dijeron que eso era contrario a la Carta Social, porque se condenaba a esas personas a la exclusión social y a la miseria. Y eso en Europa, en la Europa del Consejo de Europa, no es posible.
Y curiosamente el gobierno búlgaro, más respetuoso que otros gobiernos, más que aparentemente son más europeístas, reintegró rápidamente el subsidio que había suprimido. Pero yo creo que esto es fundamental. El sistema de seguridad social está en la Constitución, tiene que ser un sistema reconocible, tiene que ser un sistema que garantice prestaciones suficientes y está pensado desde la cláusula del Estado social, como decía muy bien Santiago González Ortega. Es que se pretende superar aquella época de la caridad, de la apáñese usted, de que habrá organizaciones caritativas, se pretende reconocer derechos a los ciudadanos a la protección social. Y eso es lo que dice nuestra Constitución. ¿Se puede cambiar la Constitución? Se puede cambiar, efectivamente, pero yo no sé si estamos dispuestos a hacer cambios en esa dirección, si estamos dispuestos a volver a aquellas colas que decía el profesor González Ortega de gente que pedía comida, que es lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, entre otros fenómenos. La miseria, las situaciones de paro, de desempleo masivo, de falta de instrumentos de protección social, fue uno de los desencadenantes de los fascismos, los autoritarismos, de las dictaduras, de los conflictos que llevaron, entre otros muchos fenómenos, claro, evidentemente, a la Segunda Guerra Mundial. Por eso decía yo que los sistemas de pensiones son importantes porque han dado estabilidad. Pero claro, al reconocer derechos a los ciudadanos, llega la visión de aquella época. No se preocupe usted que no volverá nunca a aquella época de tener que ir a mendigar caridad a una institución de la Iglesia, de una organización caritativa. No, en principio va a ser el Estado el que le proteja a usted ante sus situaciones de necesidad. Yo creo que ese es el gran cambio de las sociedades europeas modernas de después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese cambio es el que está en la Constitución, porque ese cambio es el del Estado social, el Estado que busca la igualdad real de sus ciudadanos y por tanto protege al que lo necesita ante las situaciones que necesitan protección. Yo creo que eso es lo que debemos reflexionar. La seguridad social no es un capricho, la seguridad social no es un lujo, la seguridad social no es algo que se haya concedido a los ciudadanos porque sí, es uno de los fundamentos esenciales del Estado social. Nosotros nos quisimos dotar de un Estado social y democrático de derecho. No podemos ahora perturbar las bases del Estado social. ¿Que cueste dinero? Sí. Yo recuerdo que cuando opositaba a una discípula mía, aparecía en El País, lo que pasa es que nunca he buscado el artículo y no recuerdo quién lo decía, pero salió una entrevista sobre temas económicos a un miembro del Consejo Asesor de Bill Clinton, que era el presidente entonces de los Estados Unidos. Y él decía una cosa muy curiosa. Decía una cosa que yo tengo grabado y le dije a mi discípula, dilo en tu intervención, porque es una cosa muy bonita. Él decía, mire, le preguntaban sobre el coste de algunos servicios y tal, decía, mire, es que hay cosas que no se pueden barajar por el coste, porque si la ciudadanía quiere tenerlas, hay que pagarlas, cueste lo que cueste. Y ponía de ejemplo el sistema de pensiones. Y lo decía un político en un estado como Estados Unidos, en el que el sistema de pensiones está privatizado y en el que ha tenido quiebras importantes de sistemas de pensiones. Y yo creo que eso es el problema. Nosotros lo tenemos garantizado en la Constitución, la podemos cambiar, pero habrá que decidir si la cambiamos. Y yo creo que si a los ciudadanos les preguntamos si quieren tener pensiones, nos van a decir que sí. ¿Que cuesta? ¿Que tienen costes? Evidente, pero son costes asumibles. Ahora luego entraremos en la sostenibilidad. Yo creo que eso debemos reflexionar sobre esto. El sistema de pensiones no es un lujo, no es un regalo, es algo que los ciudadanos nos quisimos dotar y quisimos de alguna manera nuclearlo en la Constitución para que fuese un derecho de los ciudadanos a su protección social ante situaciones de necesidad. Y ese es el fundamento. Un fundamento que además encuentra amparo en tratados internacionales ratificados por España, que reconocen la seguridad social o niegan las situaciones de miseria, proscriben la exclusión social. ¿Podemos reconstruir todo eso? Podríamos, pero sería una sociedad muy diferente que yo no sé si queremos. Entonces yo creo que esto es un elemento de reflexión adicional. El sistema de pensiones está en la Constitución, debemos sostenerlo porque es una obligación constitucional hasta que la cambiemos. Bueno, el tema de la normativa, está claro que las normas internacionales, cualquiera que mire los documentos, no solo normas, por ejemplo la OIT, ¿no? Cuando habla un documento publicado hace poco, una seguridad social para todos. Si uno ve la proyección de la OIT, por ejemplo, en los países latinoamericanos, verán cómo el mensaje es la seguridad social es un factor de modernización. Se mira así y los propios gobiernos lo miran así. Otra cosa es que sean gobiernos con dificultades y lleven un tránsito muy accidentado hacia la realización de una seguridad social completa. Pero en todo caso, ese es el mensaje. No es un mensaje normativo, es un mensaje político. Los países que están con una seguridad social más evolucionada y mejor gestionada son países que eliminan elementos negativos de su estructura social, eliminan pobreza, eliminan desigualdad, factor de redistribución de la seguridad social, de eso hablaremos luego, eliminan
problemas de discriminación o por razón de género, por ejemplo, formalizan trabajos que en otro caso estarían totalmente desprotegidos, no solo socialmente, sino desde el punto de vista laboral. En definitiva, es un elemento de modernización y perfeccionamiento de esa sociedad. Por eso, yo sinceramente no creo que el debate sea seguridad social sí o no. El debate es qué es seguridad social. Ese es el problema. Todos estamos de acuerdo que cumple ese papel y que ahora vamos a decidir qué tipo de seguridad social queremos, ¿no? Aunque dentro de ese debate, como digo, muchas veces se implican cuestiones que afectan a lo que es la esencia de la seguridad social, y lo podemos detectar en ciertas propuestas que a veces se hacen. Claro, el que hace una propuesta que dice la seguridad social, la lógica de lo que llamamos el Estado mínimo, es decir, el Estado se repliega absolutamente, atiende exclusivamente las situaciones extremas de necesidad social y libera a las fuerzas sociales para que se organicen su propia previsión hacia el futuro. Una traducción de este mensaje sería, por ejemplo, liberemos parte de la cotización para que el ciudadano elija si quiere ir a la seguridad social o irme a una compañía de seguros, por ejemplo. Esa sería un poco la línea, es decir, repliegue del Estado, hagamos unas prestaciones mínimas de garantía básica y el resto, pues el que quiera que se busque pues un plan de pensiones, un seguro de jubilación, o ahorre, o lo meta en un calcetín, o haga fondos de inversión. En definitiva, debate sobre qué tipo, qué modelo de seguridad social. Y en ese debate, yo desde el principio, desde que se aprobó la Constitución, y colegas que están aquí lo saben, surgió un debate acerca de si el 41 de la Constitución establecía o no establecía un modelo de seguridad social. Yo siempre he sostenido que sí, más o menos inconcreto, pero sí hay un modelo de seguridad social. Había otras voces que decían que no. Comprenderán que el momento que el 41, que está en la parte que llaman de los principios rectores de la Constitución, que se llaman así, ese título, claro, ubicamos el derecho a la seguridad social, por muy derecho que sea, en el sector de aquellos derechos que se llaman de configuración legal, donde el papel del legislador es importantísimo. No son otro tipo de derechos fundamentales, donde el margen de maniobra para hablar de la libertad ideológica, el legislador no tiene nada que hacer, simplemente reconocerla, respetarla y todo más potenciarla. De hecho, no hay ni siquiera una ley orgánica sobre la libertad ideológica en España, sí sobre la religiosa, por cierto, pero la ideológica no. Sin embargo, el derecho de la seguridad social es un derecho que tiene ciertos rasgos en la Constitución, esos que yo sostengo que marcan un territorio del que uno no se puede salir, pero luego viene el legislador y articula ese mandato de una determinada manera, y el legislador tiene un enorme margen de maniobra, no hay que negarlo, y por tanto dependerá, dentro, acogiéndose al mismo 41, podemos encontrar modelos muy diferentes de seguridad social, ¿no? Por eso, yo diría, primero, para quienes como yo defendemos la seguridad social como la he definido antes, primero, hay que decir que el 41 sí dice cosas que hay que respetar. Cuando el 41 dice que las prestaciones sociales sean suficientes, pues dice algo. Ya sabemos que la medida de la suficiencia es opinable, hay márgenes, pero deben ser suficientes. Es mejor que diga eso que no diga nada. Por lo tanto, podemos entrar en el debate, y lo hacemos, si las prestaciones de los 400 y pico euros de las no contributivas son o no suficientes, y empezaremos, y lo llevamos debatiendo hace tiempo, y haremos referencia al salario mínimo, pues hay propuestas de eso, o las pensiones mínimas, o las pensiones medias, en fin, tenemos 1000 referentes, el coste de la vida, la cesta básica de alimentos, en fin, cualquier referente, pero sabemos que tenemos que darle un contenido a esa suficiencia, que sea creíble y que sea razonable, porque a eso nos obliga el 41. Si nos colocamos por debajo de un nivel claramente insuficiente, diremos esto es inconstitucional, se está incumpliendo el 41. Igual que el tema público, esto que decía antes, deje usted la opción de cotizar parte o no, que elija el sujeto donde quiere cubrir la jubilación en el futuro. No, señor, el sistema 41 dice régimen público, poderes públicos, público por 2 veces, por lo tanto, la publicidad significa obligatoriedad de estar afiliado en el sistema. Como ustedes bien saben, si alguno conoce o está relacionado con una compañía de seguros, la muestra de sujetos que se aseguran es importantísima. Yo tengo una muestra muy pequeña, reparto el riesgo con un colectivo muy pequeño, pero si la muestra es enorme,
por la ley de los grandes números, el cálculo de probabilidades, puedo incluso ganar dinero como compañía de seguro. Pues bien, la seguridad social se basa sobre la idea de que usted no puede elegir estar o no estar, tiene que estar obligatoriamente si reúne los requisitos básicamente del régimen profesional, y además usted no puede elegir cotizar o no, tiene que cotizar, porque esto es un impuesto. Las cotizaciones son impuestos, peculiares, pero son impuestos, y por tanto se imponen por el poder público, y eso es consecuencia del carácter público del 41, se quiera ver como se quiera ver, y por lo tanto también en ese punto hay fronteras que no se pueden pasar. El 41 habla de situaciones de necesidad. ¿Cómo no vamos a proteger la situación de necesidad real de la carencia de recursos? Cosa que, por cierto, en España solo se hizo en el año 1990 y de forma incompleta, porque la Seguridad Social dejó un territorio en el que entraron las comunidades autónomas y se han apalancado ahí las comunidades autónomas con sus salarios de solidaridad, de inserción, de garantizado, en fin, con todas las denominaciones que tiene este tipo de prestaciones, que en el fondo, en mi opinión, eso es seguridad social, pero bueno, eso es, las comunidades autónomas se lo han apropiado porque era un terreno un poco dudoso, y ahora yo creo que la Seguridad Social jamás va a discutir eso. Es una competencia que tiene la comunidad autónoma, pues que las comunidades autónomas paguen, porque al final es una cuestión de precio, menos ahora con la crisis del sistema no va a reivindicar nadie que eso pase al Estado. Desde luego eso es impensable, visto las circunstancias. Esto es un tema coyuntural. Lo que quiero decir es que, dice, las situaciones de necesidad, naturalmente, ¿cuáles son? Nos lo dicen las normas internacionales. El famoso convenio, el 102 de la OIT, norma mínima, un convenio antiguo ya, pero que establece un repertorio de situaciones de necesidad que naturalmente sí o sí hay que proteger. Y eso viene por el artículo 41. Es decir, el reconocimiento constitucional en los términos en los que está, por muy ambiguos que puedan ser, obliga y pone frenos y un cierto límite a las pretensiones, digamos, reformadoras, que pueden ir dentro de esos marcos a ciertas cotas, pero no hasta el extremo de desnaturalizar algo que, como ha dicho antes Carlos, configure una seguridad social que no sea, esto es una frase que utilizó el Tribunal Constitucional hace mucho tiempo y todos la manejamos, un derecho que no sea reconocible como tal. Bien, pues si olvidamos el 41, lo que quede no será seguridad social, será otra cosa, pero seguridad social no, y entonces estaremos infringiendo el 41. Hay por ahí una propuesta, porque nos movemos ahora en el término del debate constitucional, de llevar incluso la garantía, una mayor garantía de esos derechos sociales a la Constitución. Hay quien ha dicho, llevemos los derechos a la seguridad social al apartado de los derechos fundamentales y protejamos la seguridad social desde esa perspectiva. Bueno, bien, una iniciativa, habría que discutirlo, técnicamente tendría sus obstáculos. Hay otras iniciativas que dicen, configuremos, blindemos el sistema de seguridad social en la Constitución, modificando los artículos que la definen, de tal manera que incluyamos en esa definición constitucional esos elementos de duda, de cierta ambigüedad, vamos a limpiarlos y vamos a hacer un 41 nuevo, donde el margen de maniobra que le dejemos al legislador sea más pequeño del que ahora tiene, ¿no? Bien, yo esas iniciativas no me opongo a ellas. Yo tengo la experiencia de nuevo de los países latinoamericanos, donde si ustedes cogen cualquier constitución de estos países verán que los derechos de seguridad social están en 8 o 10 artículos súper definidos, con grandes afirmaciones de situaciones a proteger. Luego uno va a ver la realidad de esos países y sus leyes de seguridad social y dice, caramba, hay un enorme contraste en el mandato constitucional y en la realidad normativa y social del país en cuestión. Bien, si definimos mejor lo que es seguridad social, pero eso no se lleva a la práctica, yo ya sé lo que dirá el Tribunal Constitucional si se impugnara ese desarrollo normativo no completo de esas previsiones de la Constitución. El Tribunal ya lo ha dicho respecto a la seguridad social, que esto es un objetivo, que eso es un desideratum, que es una meta. Siempre se ha dicho mucho de la seguridad social eso. La seguridad social es un fin, pero estamos en el camino, vamos hacia ello, y ha dicho el Tribunal Constitucional, pero hay condicionantes de todo tipo, políticos, demográficos, económicos y financieros, que a veces hacen imposible que, aunque la Constitución obligue a una determinada objetivos, no se puedan conseguir hoy por hoy, y no es
razonable forzar que a toda costa se realicen esos objetivos, porque entonces eso podría poner en riesgo otras dimensiones sociales, ¿no? Por eso yo ese traslado del derecho a la seguridad social a la parte de los derechos fundamentales me incomoda. No soy contrario, sino al revés, por una mejor definición de esos rasgos de una seguridad social que pueda blindarla de alguna manera. Aunque hay blindajes de otro tipo, de tipo financiero, que quizás sean más importantes incluso que la propia definición de lo que es la seguridad social. Con eso pasamos al tercer elemento de debate que estaba abordado también, que es sistema público, privado, mixto. Yo ahí quiero, porque nosotros somos juristas, hablamos mucho de derecho y a veces nos hacemos pesados y ustedes pueden odiar el derecho, yo quiero invitarles a reflexionar conmigo ahora, y quiero invitarles a reflexionar sobre cine. Hay dos documentales muy interesantes y hay una película fundamental para reflexionar sobre esto de sistema público, privado, mixto, porque esta es una discusión que se hace muchas veces en abstracto. Yo creo que hay que verla en concreto. Cuando usted habla de un sistema privado, ¿qué produce eso en concreto? Cuando usted habla de un sistema mixto, ¿qué produce eso en concreto? Cuando habla de un sistema público, ¿qué produce eso en concreto? Y les voy a decir tres películas o documentales que ustedes deberían ver y reflexionar sobre lo que ahora les digo. Hay uno de un director norteamericano genial, que hace sobre todo documentales, que fue además el que pronosticó que iba a ganar Trump y dónde. Y se reía todo el mundo de él. Yo vi el programa en directo, porque se empeñó un primo mío en verlo, y total que me tocó verlo, en una televisión que captaba, y lo vi, y eran todos demócratas, claro, todos diciendo que Trump no podía ganar, tal, y digo, os equivocáis todos, va a ganar, y además no va a ganar donde pensáis, va a ganar en los estados industriales del norte. Bueno, este documentalista y director de cine es Michael Moore. Michael Moore es muy famoso porque hizo un documental sobre los asesinatos de Columbine, el instituto este donde hubo una masacre. Ese es muy conocido, Bowling for Columbine, y él reflexionaba por qué en Estados Unidos había tanto asesinato, tanta utilización de la violencia con armas y tal, y en un momento dado, en la película decide irse a Canadá a ver qué pasa, porque cree que allí hay muchas menos armas y por eso Canadá es más estable y tal, y resulta que en Canadá hay más armas por ciudadano que en Estados Unidos. Y hay un momento que está hablando con los ciudadanos y tal, y al final la reflexión dice, claro, aquí igual hay menos asesinatos porque la gente habla de cosas raras como seguridad social y cosas así. Es una percepción magnífica de lo que supone un sistema público de seguridad social frente a un sistema de apáñese a lo que pueda, ¿no? Pero él hizo un segundo documental menos conocido sobre la quiebra de Lehman Brothers, los efectos que produjo. Y ese documental hay que verlo, porque Lehman Brothers quiebra y arrambla con todos los fondos que tenía, vamos, Lehman Brothers y todos los demás, ¿no? Y claro, en los fondos que tenía están los planes de pensiones privados de mucha gente, de muchas empresas importantes, de muchos ayuntamientos de Estados Unidos, y en el documental salen gente de 75 años, de 77, de 72, de 74, que cuenta su experiencia, que ha tenido que volver a trabajar, claro, como su pensión ha volado, claro. Entonces, ese es un sistema privado de pensiones. Eso hay que reflexionarlo. Yo les he dejado una imagen que me gustaría que la viesen y que me ayuden. No sé si la tienen ahí a mano. Les he dejado una imagen de una película graciosísima. Los que no la hayan visto, por favor, que la vean, porque me lo van a agradecer toda su vida. La película es Mejor Imposible. Mejor Imposible es una película magnífica, graciosa, en la que hay un personaje auténticamente genial que es Jack Nicholson, el que hace Jack Nicholson. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? Vale, pues ayúdenme. ¿Él qué era? ¿Se acuerdan de lo que era él? ¿Qué era? Un escritor muy famoso, absolutamente enloquecido. Acuérdense ustedes de que no podía pisar las rayas de los... No sé si se acuerdan de cómo se lavaba la mano. Se lavaba con una pastilla y la tiraba para no reutilizarla. Y él... vale. Y él tenía una manía, ir a comer siempre a un restaurante con sus propios cubiertos para no gastarlo en el restaurante, que eran de plástico y los abría, y que la atendiese siempre una camarera, que es la otra artista que no recuerdo ahora cómo se llama, Helen Hunt, vale, que hacía una serie muy famosa en la televisión, muy graciosa, y que aparece en la película. Y hay un día que la camarera no está, y él monta un follón en el restaurante. Y la camarera incluso a él le odia porque es una persona absolutamente intratable. De hecho, cuando lo tiran del restaurante todo el mundo aplaude. Y entonces él se va a averiguar qué ha pasado con la camarera porque no le ha atendido, porque quiere que vuelva al restaurante para que le siga atendiendo. Y al final acaban haciéndose muy amigos. ¿Se acuerdan de por qué se hacen muy amigos? Que le pagó al médico que tenía que atender a su hijo. Le pagó al médico. Entonces, primer elemento de reflexión. Hemos visto una camarera, en España miles y cientos de miles de camareros,
que trabaja establemente, porque la hemos visto muchos días atendiéndole a él en un restaurante, además bien, bueno, con mucha gente y tal. Y el hijo se le está muriendo, porque no puede pagar el médico. Pero la camarera nos cuenta que tiene un seguro, pero es que el seguro no cubre el tratamiento del hijo. Hay seguro privado, contratado por su empresa, seguramente vía convenio, pero no cubre el tratamiento del hijo. Él se lo paga y se hacen muy amigos. ¿Qué tratamiento es el que le paga al hijo? Porque eso es lo que la gente no se acuerda. Y ahí es donde se ve el sistema público y el sistema privado. ¿Qué tratamiento le paga al hijo? Algo respiratorio. Aquí hay médicos. Algo de asma. ¿Saben el tratamiento que le paga? A mí me impresionó, por eso la saco siempre, porque a mí me lo han hecho, y a mis 2 hijos también, y nunca han estado en la situación de morirse, pero ese niño se estaba muriendo. ¿Qué tratamiento le paga? Unas pruebas de alergia. Ese es el tratamiento que no le cubría el seguro privado en un país súper avanzado del mundo como Estados Unidos. Una camarera que tiene trabajo estable y que tiene un seguro médico, pero no le cubre unas pruebas de alergia. A mí me las han hecho 3 veces en esta vida. A mis hijos se las han hecho, eran asmáticos, se han corregido, no han estado nunca en peligro de morirse. Esa es la diferencia entre un sistema privado y un sistema público. Y yo creo que eso hay que verlo en concreto. Cuando hablamos de sistema privado o sistema público, eso es lo que hay que tener en cuenta. Porque a los pensionistas les voló su pensión. En un sistema público están garantizadas por el Estado. Podrán ir a peor, podrán no subir, pero la pensión ahí está. La tengo garantizada por los fondos públicos. ¿Puede quebrar el Estado? Sí, puede quebrar, evidentemente. Pero entonces ya quiebra todo, no solo mi pensión, quiebran otras muchas cosas. El sistema sanitario público, protección social pública, es que cubre, no me cubrirán el último tratamiento contra el cáncer, porque eso no lo puede cubrir un sistema público. Tiene que cubrir tratamiento, pero un niño no se morirá porque no le hagan unas pruebas de alergia en un sistema público de protección social. Yo creo que esa es la reflexión. No solo que sea una obligación internacional, no solo que sea una obligación constitucional, no solo lo que hemos dicho, y lo hemos dicho los dos casi coincidiendo, es un sistema que da estabilidad, que además es igualitario, que produce avances en el Estado social, que es la base del Estado social, es que además tiene estas consecuencias para todos. Es que un sistema público deja la pensión protegida, es que un sistema público da una asistencia pública sanitaria, si se quiere, no la mejor del mundo, pero que por lo menos evita fenómenos como estos. Un sistema privado, el niño se moría y nadie reaccionaba frente a la muerte del niño. Los pensionistas norteamericanos volvieron a trabajar a los 70 y tantos años porque su pensión había volado. Yo creo que esa es la reflexión que debemos hacer. No solo que constitucionalmente estemos obligados a mantener un sistema público, que yo creo que lo estamos y coincido con lo que decía Santiago González, es que las consecuencias sociales de desmontar eso serían las que hemos visto en otros estados, las que nos reflejan esas películas, que nos las están reflejando y por eso yo las utilizo, en uno de los estados más avanzados y ricos del mundo. Pues esas son las consecuencias de un sistema privado. Entonces yo creo que cuando pensamos en esto hay que pensar que un sistema privado es injusto, porque protege al que se lo puede pagar, pero no al que no se lo puede pagar. Y eso precisamente es lo contrario de lo que hace la Seguridad Social. Intentar equilibrar, intentar transferir rentas, que entraremos luego, para proteger al que lo necesita, que generalmente no es el que se lo puede pagar, sino el que no se lo podría pagar. Esa camarera que no le podía pagar el tratamiento al hijo. Ese es el sujeto al que protege la Seguridad Social. No posiblemente a mí, que las pruebas de alergia me las podría haber pagado privadamente. A mí no me protege la Seguridad, me protege la Seguridad Social, pero no soy el sujeto esencial de la Seguridad Social. El sujeto esencial es la camarera que no puede pagar ese tratamiento. Porque esa es la persona que si la Seguridad Social no le atiende, que si un sistema público no le atiende, verá como su hijo se muere. Y eso es lo que nos cuenta esa película, que nos reímos todos mucho, vemos las otras cosas, pero a mí eso me impactó, posiblemente por mi situación familiar. Y creo que si ustedes la ven y piensan lo que les acabo de decir, les va a impactar muchísimo, porque es que ese niño se moría. Se moría porque no le hacían unas pruebas de alergia. Bueno, yo creo que eso es la reflexión sobre el sistema público, privado y mixto. Piensen ustedes a partir de ahí, y a partir de ahí construyamos lo que queramos. Yo, si se decide mayoritariamente un sistema privado, diré, perfecto, yo me lo puedo pagar, pero no sé qué pasará con el de al lado que no se lo puede pagar. Reflexionemos esto. Pero hay un dato económico importante que yo creo que conviene resaltar, porque es ilustrativo de estas opciones, ¿no? La Ley de Planes y Fondos de Pensiones en España es del año 87, que ya lleva muchos años en vigor. Y los planes que se han constituido son fundamentalmente planes de muchos de empresas, pero son planes que eran transformación de sistemas complementarios que las empresas ya tenían antes. Pero no es algo, y se quejan las compañías que se dedican a gestionar esto, aquello no se ha desarrollado lo que se esperaba que se desarrollara.
Y la razón yo creo que es clara. Un plan de pensiones solo se lo puede crear alguien que tiene recursos suficientes para detraer del consumo actual una parte lo suficientemente relevante como para acumularla y percibirla dentro de 20 o 25 o 30 años, ¿no? Quiere decir que la posibilidad de tener un buen sistema de protección está obviamente reservada a aquellas personas que tienen una mayor capacidad económica. Si hablamos de un sistema privado, son las compañías de seguros. Las compañías de seguros tienen criterios de exclusión del mal asegurado, del asegurado ininteresante. Siempre hablan del peligro que tiene a veces, aseguramos a aquellos que más incurren en el siniestro. Esto nos interesa, porque esto nos hacen gastar mucho dinero, nos interesa precisamente a aquellas personas, con lo cual introducirían criterios de selección. El sistema privado, por definición, es selectivo y margina a las personas que no reúnen los requisitos necesarios de capacidad económica o incluso de edad. Fíjate, el sistema privado, cuando uno va teniendo una cierta edad y quiere hacerse un seguro de vida, pues ya lo saben algunos de los que aquí pueden compartir mi edad, que cada vez más caro, vamos, de hecho yo ya he dejado de hacérmelo porque ya me pedían tantísimo dinero que decía yo, hombre. Pero es un problema de tabla, tiene usted esta edad, tiene usted, y por lo tanto esto es lo que cuesta, no tiene, pues si usted se muere, pues se muere y ya está, pues, mala suerte y se ha acabado. Esta es la lógica de los sistemas privados, y los sistemas privados son implacables con este tipo de discursos, ¿no? Porque está detrás de la lógica del beneficio. Las compañías de seguro no son entidades caritativas, van a ganar dinero y mientras más mejor. Y en consecuencia, tratar riesgos sociales con criterios de competitividad o de productividad o de beneficio, necesariamente tiene como consecuencia un efecto expulsivo. Habrá muchas personas que no queden protegidas porque no tengan la capacidad, y mucho menos en circunstancias como las actuales, en las que estamos hablando de un mercado de trabajo en el que se ha sufrido un ajuste terrorífico, de una rebaja media de un 30% del nivel salarial, que significa que las personas no tienen, difícilmente alcanzan para sobrevivir atendiendo los gastos normales y cotidianos, no van a tener encima para poder detraer esto. Ustedes me dirán, bueno, pues que se liberen las cotizaciones y que la gente pueda destinar eso a la seguridad social o a una compañía de seguros. Bueno, si es voluntario, el sistema se va a hundir, porque claro, la gente dirá, lo sabemos, cuando alguien capitaliza un seguro de una misma pensión de los planes de pensiones, ya saben que hasta hace poco tenía un tratamiento fiscal muy favorable y la gente materializaba eso en vez de una pensión vitalicia, que era para lo que estaba pensado. Usted va a recibir junto a su pensión un complemento y demás, pues el tratamiento fiscal hacía que la gente decía, no, no, yo quiero el dinero y entonces en ese momento me compro un coche, me voy de viaje, me compro un apartamento en la playa y a los 3 años ya no tengo dinero, ya me lo he gastado. ¿De qué ha servido todo este montaje? Por lo tanto, si lo dejamos en plan voluntario, que cada uno decida si quiero o no quiero crearme un sistema para mi jubilación, primero, generará muchas veces que la gente tienda a consumir antes que preservar. En definitiva, la cotización no es más que un ahorro forzoso, visto incluso así de esa manera, ¿no? Por la parte que tiene que aportar el trabajador también. Que, por cierto, se habla de que los empresarios aportan. El coste de las cotizaciones se repercute en el coste del salario y afectan a la negociación salarial. Todo eso es evidente. Estamos hablando del coste del factor trabajo. Y en la mentalidad empresarial todo esto va unido. En el mismo plano va el salario, va la cotización, va lo que tengo que pagar. Por lo tanto, si yo tengo que pagar más cotizaciones, ya lo repercutiré sobre el salario. Así que esta idea de que los empresarios aportan, no, simplemente reestructuran sus gastos laborales e intentarán presionar para conseguir que los trabajadores ganen menos porque por otro lado me cuesta más caro, porque tengo un plan de pensiones. Se sabe, cualquiera que haya estado en una negociación colectiva con planes de pensiones, se sabe que los empresarios cuando ponen sobre la mesa ¿queremos incremento del salario? Bueno, pero el plan de pensiones nos cuesta no sé cuánto. Si queréis más salario, elegid, porque entonces no podemos incrementarlo todo. Bajamos las aportaciones al plan si queréis tener más salario. En definitiva, es un discurso global del coste de la retribución. Si se lo dejamos a los trabajadores, elegir un sistema sería de libre elección. Destino o no destino de estas cantidades, generaremos primero un consumo posiblemente inadecuado y después esas personas, cuando llegue el momento de la jubilación, no habrán ahorrado suficiente y entonces tendrá que venir el Estado, aunque sea con prestaciones mínimas, a cubrir ese tipo de situaciones. Con lo cual,
voluntariedad no. Y ustedes me dirán, bueno, pues entonces sea obligatorio, pero que yo pueda elegir entre esta parte la destino a la seguridad social y esta parte la destino a un seguro. Bien, esto es otro debate, que ahora hablaremos con el tema de la sostenibilidad seguramente, que es el tema, en seguridad social se habla más púdicamente de contributividad. Yo, cuando digo cuando leo de estas tipos de opciones de o cotizo a la seguridad social o me pago compañía de seguro, lo que estamos haciendo es el paso de un sistema donde se reparten los ingresos, por eso el principio financiero es de reparto, a un sistema individualista de la solidaridad a la insolidaridad. Ese es el paso clave, si estamos dispuestos a darlo, pero de nuevo, cuando nos metemos en el paso de la individualidad, estamos hablando de que cada quien tendrá aquella pensión que pueda tener en función de su capacidad de ahorro, que naturalmente está en función de su capacidad de ingreso. Conclusión, que el que tenga muy poco, pues tendrá muy poco que aportar y recibirá pensiones muy miserables, porque en un sistema privatizado o parte privatizado, la solidaridad es una palabra maldita y no existe, no funciona, es totalmente contraria a la idea de negocio, ¿no? Bueno, pues pasamos a sostenibilidad, que es el último aspecto. Yo en sostenibilidad creo que hay que dar algunos datos, porque no se dan. El primero es que se habla de que habrá más pensionistas el día de mañana, de que se pagará mucho más en pensiones. Es mentira, lo afirmo literalmente, pero no lo afirmo yo, lo afirma la Unión Europea. Yo tengo aquí los datos de la Comisión Europea, eso sí, tras las reformas producidas en nuestro sistema de seguridad social del 2013 y 2015. Porque para saber si gastamos más o menos, no hay que saber cuánto pagamos, claro que pagaremos más, habrá más pensionistas, la vida se encarece, sino hay que saber qué porcentaje del Producto Interior Bruto destinamos a pensiones. Ese es el dato real, porque eso es lo que demuestra el esfuerzo. Les doy los datos reales con los que trabaja la Comisión Europea, que analizó, saben ustedes que le requirió a España reformas en materia de pensiones, analizó el impacto de esas reformas. La fuente de la Comisión Europea nos dice, en el año 2020, el gasto de PIB en España en pensiones será el 11,8%. En 2040, el 11,9%, bueno, creció un 0,1%. En 2050, el 12,3%. Ha crecido 0,5 sobre el PIB, no parece que sea un grave problema. En 2060, y como decían en alguna serie, ojo al dato, el 11%, menos que hoy. Menos Producto Interior Bruto. Por cierto, esto está estimado, los datos que se trabajan en esta fuente, lo tienen ustedes en Eurostat, todos estos datos, se trabajan con una previsión de crecimiento del 1,5% de nuestra economía, bastante inferior a las cifras reales que estamos teniendo. Por lo tanto, si el PIB crece más, estos datos irán a la baja. Yo creo que esto nos refleja la realidad. ¿Realmente vamos a pagar mucho más de pensiones? No. ¿Dónde está entonces la quiebra? ¿Dónde están los problemas de sostenibilidad? ¿Será un problema a lo mejor de que se pretende gestionar este dinero de otra manera? Pero si hiciese falta esfuerzo, ¿qué capacidad tenemos de esfuerzo? Pues también datos de Eurostat. Miren ustedes, impuestos recaudados en Europa y España, incluyendo cotizaciones sociales. Eurostat 2016, son los datos oficiales de la Unión Europea. Tengo los del 2017, pero en fin, por no ir buscando papeles, pero son más o menos los mismos. En la media de la Unión Europea, la recaudación del Estado en impuestos y cotizaciones sociales, la media es del 39,1% sobre las rentas. En la Unión Europea, núcleo duro, o sea, la de los 15, un poquito más. Ahí están países que recaudan más, tienen sistemas más avanzados, 39,6%. España, 32,6%. Es decir, 7 puntos por debajo de la media del núcleo duro y 6 y pico por debajo de la media de la Unión Europea. Yo creo que si hace falta ese medio punto de PIB, hay sitio donde sacarlo. No creo que tengamos grandes esfuerzos. Porque, por ejemplo, datos comparativos, no nos vayamos a otros sitios. Portugal, con toda la situación mala que tiene, recauda el 37,2%. Letonia, que tiene un sistema impositivo muy bajo, el 33%. Estamos a la altura de Malta, 32,4% de recaudación. Yo creo que tenemos capacidad de esfuerzo. Porque además, si hubiese que recaudar, ahora les daré otro dato también interesante, si hubiese que recaudar, ¿sobre quién hay que recaudar? Sobre el 1% de la población. Porque los datos de renta, y estos no son de Eurostat, estos son del Credit Suisse, que son más fiables, porque saben a quién hay que negociar el dinero. Son los datos del informe global que hace Credit Suisse sobre la situación económica de cada país.
porque es su negocio, claro, ir a buscar. Nos dice que el 27% de la renta en España está en manos del 1% de la población. Si hay que sacar medio punto más de renta, es fácil saber de dónde se puede sacar. Pero si actuásemos sobre el 10% de la población, es decir, un 9% más de la población, el 10%, maneja el 55,6% de la renta. Más de la mitad de la renta de este país está en manos del 10% de la población. Si hay que hacer esfuerzo, parece que hay capacidad para hacerlo. Si hablamos de cotizaciones sociales, hay una queja, pagamos mucho. Nuestros empleadores se quejan de que cotizan mucho a la seguridad social. No parece, tengo que decir. Y eso que yo creo que el sistema de cotizaciones sociales es arcaico, porque seguir cotizando por cada trabajador, habría que cotizar sobre otros elementos, sobre rentabilidad, sobre patrimonio, sobre producción de la empresa, sobre ventas. Pero bueno, cotizando sobre trabajador como estamos haciendo. Volvemos a los datos oficiales. Ahora son datos oficiales porque esto, como son datos que están publicados, se puede saber. Unión Europea, cotizaciones sociales, la media de los países de la Unión Europea el 13%. Núcleo duro, 13,1%. España, como siempre, destacando, 12%. Es decir, si hace falta subir medio punto para compensar el déficit que durante algún periodo vamos a tener, no déficit, sino mayor gasto, pues tenemos todavía un punto por cien de diferencial con... Volvemos a decir, ¿quiénes están parecidos a nosotros? En ese nivel, pocos. Algo por encima, Malta, el 12,3% de cotizaciones sociales. El Reino Unido, el 12,6%. Muy por encima, Portugal, el 17%, Bélgica, el 15,6%. Por encima nuestro, la República Checa, el 13,3%, Italia, el 13,2%, Francia, el 13,6%. Y yo creo que si hace falta actuar, hay margen de actuación sin penalizar a la población ni pervertir nuestro sistema de pensiones. Estos son datos sobre sostenibilidad. Pero hay otro dato real y entonces uno dice, bueno, entonces ¿de dónde viene el déficit de la seguridad social? Pues, en fin, los datos yo los pongo a su disposición. Con nuestras cotizaciones sociales podemos pagar todo el gasto de la seguridad social, salvo el desempleo. Ese es el problema que tenemos. Y teniendo en cuenta que a la seguridad social le estamos cargando gastos que no son suyos, sobre todo de fomento de empleo, que está financiando el fomento de empleo, que no es un gasto de la seguridad social, pero bueno, aún así podríamos pagarlo todo, salvo todo el desempleo. Porque claro, si tenemos que pagar 2 millones de prestaciones de desempleo, es difícil que un sistema de seguridad social lo mantenga eso si tiene que pagar todo lo demás. Pero también ahí tenemos datos oficiales. Aquí la fuente es el Gobierno de España, los datos que remitió a la Unión Europea para explicar la evolución de nuestra economía. Y ese problema se solventa, el problema del desempleo se solventa y se va a solventar por sí solo. Porque los datos oficiales del Gobierno de España nos dicen que en 2030 está solucionado. ¿Y saben por qué está solucionado? Porque seremos más viejos. Trabajaremos menos gente. Entonces, los datos de proyección oficial, el Gobierno de España los ha calculado sobre dos proyecciones. Crecimiento de la economía, el 1,5, crecimiento de la economía, el 2,5. Yo les voy a dar el pesimista, del 1,5. En el 2016, que es el dato en el momento que lo calculó, teníamos 22 millones, casi 23 de población activa y había 18 millones y medio de ocupados. Paro, 18,7%, evidente, el resto. La proyección para el 2021, que es ya bastante real, si ustedes han estado este verano por los sitios turísticos, ahora mismo se busca camarero, se busca cocinero, se busca tal. Ayer salió un reportaje del campo en mi ciudad, en mi comunidad, no encuentran gente para recoger el producto del campo. Bueno, en el 2021, población activa 22.300, 22.300.000, ha bajado, claro, nos vamos haciendo más viejos, pero ocupados 20 millones. El dato que estamos viendo, que la ocupación crece, otra cosa es si se precariza, si es empleo malo y tal. 2026, nos vamos a un horizonte muy próximo. Población activa, 21.600.000, ha decrecido otro poquito más. Ocupados, con la proyección pesimista del gobierno, 21 millones. Es decir, quedarían 600.000 parados. Paro estimado del 3%. Pero 2029 no hace falta irse 5 años más, 3 años después. Población activa 21.100.000, ocupados 21.100.000. Paro 0%. Estas son las cifras reales oficiales del Gobierno de España. El paro, el desempleo, seguirá existiendo, siempre habrá un desempleo friccional, siempre habrá gente que no encuentre trabajo, siempre habrá gente infraempleada, pero el coste de desempleo, si las proyecciones son estas, y son las oficiales, en principio va a bajar considerablemente. Yo no me creo que desaparezca, pero que va a bajar considerablemente. Y entonces, los datos reales son que estamos en un porcentaje de cotizaciones del 12%, que podría crecer, no hay ningún problema de que crezca, pero estamos en el 12%. Si ustedes han oído el gasto que yo les he dicho de pensiones, solo en un momento concreto, en el albor del 2050, pasa por encima del 12%.
Luego, con las cotizaciones sociales no habría ningún sistema de pagar todo el sistema de pensiones. Ojo, cuando se habla del sistema de pensiones se incluye todas las prestaciones de la Seguridad Social, en los datos estos estadísticos. ¿Qué faltaría ahí? El coste de gestión, que es mínimo, porque todo lo demás estaría pagado con las cotizaciones sociales, salvo el desempleo. Entonces, sostenibilidad, pues la quiebra yo no la veo por ningún lado, con los datos oficiales, ¿eh? Otra cosa son los datos interesados. Y la sostenibilidad, efectivamente, puede pasar también por sistemas de decir, bueno, vayamos a bajar prestaciones, que se lo pague la gente, que se haga seguros complementarios. Yo tengo un plan de pensiones en el que no hago más que perder dinero. Nosotros yo dirijo una cátedra de trabajo autónomo y nos pagó una caja de ahorros, un estudio, porque pensó que le iba a salir favorable. Lo hizo gente que asesoró al gobierno del PP en la reforma de pensiones, que ideológicamente no parecían muy sesgados. Y era, ¿qué le interesaba a un autónomo? Si incrementarse la base de cotización a la Seguridad Social o hacerse un plan de pensiones privado. Y la caja de ahorros que lo pagaba estaba frotándose las manos. Claro, nunca publicó el estudio, pero el estudio lo tuvimos en nuestra página web mucho tiempo, incluso con un simulador, para que la gente se lo calculase por si no se creía lo que le decían los técnicos, los expertos. Se pensó que saldría mucho más rentable pagarse un plan de pensiones, con riesgo de que pudiese bajar. Bueno, pues salía incomparablemente mejor la inversión en subirse a la base reguladora de la Seguridad Social. Era mucho más rentable la inversión en Seguridad Social que la inversión en un plan de pensiones. Y ese es el problema, porque si no sostenemos el sistema, o si lo rebajamos y dejamos que la gente se lo cubra por su cuenta, tenemos dos problemas. Primero, va a ser menos rentable, casi seguro, pero segundo, va a ser socialmente muy injusto, por lo que hemos dicho. Se lo podrá pagar el que pueda, pero claro, un 1000-eurista ya es un lujo en estos momentos, no va a poder traer dinero para pagarse un seguro médico suficiente, para pagarse un complemento de pensión suficiente, porque ahí viene la labor redistributiva de la Seguridad Social, claro, transferencia de rentas. Un sistema contributivo se basa también en una cierta redistribución de rentas, en que, en el fondo, aquel que más tiene contribuye a pagar a aquel que menos tiene. Y esa es la base también de los sistemas universales de Seguridad Social. Yo creo que ese es el tema. Es perfectamente sostenible si hay un sistema fiscal progresivo, justo, para el que hay recursos, no hace falta mucho esfuerzo económico. Otro problema es que tengamos voluntad de sostenerlo o no. Con lo cual volvemos al inicio. ¿Queremos un sistema de pensiones, sí o no? Si lo queremos, lo podemos tener, lo podemos pagar, no debe tener muchos problemas, con ajustes puntuales que pueden ser necesarios. Ya se hicieron. Estos datos que les he dado son después de los últimos ajustes. Ahora habrá empeorado un poquito la sostenibilidad, porque si las pensiones crecen más del 0,25, pues bueno, será un poquito más caro pagarlas, pero son cifras mínimas en comparación con las macrocifras de porcentaje sobre PIB. Por lo tanto, si queremos un sistema de pensiones, si queremos un sistema de protección social, podemos pagarlo, no plantea graves problemas de sostenibilidad, y si hay que ajustar, se ajustará como se ha venido haciendo, tampoco hay ningún problema. El problema es si lo queremos tener o no, y ahí entra todo el debate que hemos tenido. Bueno, yo me resisto siempre a afrontar el tema de la seguridad social como un debate financiero. Esa yo creo que es una trampa. Una vez que entramos en esa dinámica, ya empezamos a hablar que si es muy caro, que si cuesta mucho, que si hay que recortar aquí y allá. La seguridad social no es un debate económico, es un debate político. ¿Hemos decidido proteger a los desempleados? Como sociedad. ¿Hemos decidido proteger a las personas enfermas que no pueden trabajar y que se incapacitan de forma permanente? ¿Sí o no? ¿Hemos decidido proteger a los jubilados en el sentido de que carecen de sus recursos normalmente y que cuando se jubilan pierden su fuente de ingresos y por tanto algo hay que darles para que puedan vivir dignamente? ¿Sí o no? ¿Queremos proteger a las mujeres o a los hombres con la maternidad y la paternidad, esos periodos de tiempo de descanso? ¿Sí o no? O sea, es una cuestión, en principio, política. Y una vez que decidimos que sí, ahora podemos hablar hasta dónde podemos llegar y cuáles son los rasgos de esa protección. Por poner un ejemplo, usted me dirá, esto es un poquito demagógico, y lo es sin duda, ya lo reconozco a priori, o sea que le ahorro que me lo digan, pero es muy plástico, y entonces me sirve como ejemplo. ¿Queremos o no queremos un ejército nacional? Respuesta, sí. Bueno, pues si lo queremos, tendremos que gastar el dinero que tengamos que gastar para tener un ejército digno. Nadie se le ocurre decir, bueno, pues el soldado profesional le vamos a dar el uniforme, pero que él se pague el fusil. Porque claro, el sistema no tiene dinero suficiente para financiar el 100% de la defensa nacional, que cada uno se compre la pistola. ¿Verdad que es absurdo? De ello es un poquito demagógico, pero suena bien, ¿no? Por tanto, con la seguridad social es exactamente lo mismo. Si llamamos a seguridad social, está sujeta a todo tipo de discusiones, como si fuera un elemento inútil de la estructura social, cosa que no lo es en absoluto.
Por lo tanto, esa es la primera pregunta. ¿Queremos y creemos en una seguridad social digna como característica de un Estado moderno, un Estado evolucionado? Sí. Ahora vamos a ver cómo es y cómo la sostenemos. Carlos ha dado una serie de datos macroeconómicos sobre gasto en el PIB. ¿Que hace falta en España una reforma fiscal? Eso se viene diciendo hace 1000 años. No solo para efectos de lo que es el propio sistema impositivo, también para la financiación de la seguridad social. Porque en el tema de la seguridad social, o sea, hay una cosa, hay la trampa de la contributividad. Yo la tengo que llamar así porque me parece que es una trampa. Ustedes saben que este es un término que se utiliza mucho en la seguridad social, de hecho califica las prestaciones contributivas, no contributivas. Y la trampa de la contributividad, es decir, una de sus manifestaciones es la separación de la fuente de financiación. Y la ley de seguridad social, cuando se reformó allá en los años finales de los 90, dijo: separemos la fuente de financiación. Y esa separación de la fuente de financiación pareció la varita mágica del mago Merlín, porque se produce justo en años en que gobierno, no dudoso, ministro Solbes, dijo en el año 90 y tantos: las pensiones no se podrán pagar en el 2003 o 4, a 5 o 6 años. Caramba, gran crisis, ¿no? Bueno, ya los que nos dedicamos a la seguridad social, yo vengo oyendo esto de la crisis de la seguridad social prácticamente desde que empecé a estudiar, con lo cual ya me suena como una especie de canción, un ritornelo de esto que uno ya ni le presta atención. Pero bueno, vamos, siempre estamos confrontados a esto. Entonces, cuando se dijo en aquella época la seguridad social no resistirá, ministro de Economía socialista, se supone que partidario del sistema. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Pues se detectó que las cotizaciones, que fíjate más, es una manera de ingreso, lo que estaban financiando eran las pensiones, las prestaciones llamadas contributivas profesionales, pero también la sanidad, los complementos de mínimo, las pensiones, lo que había de no contributivas, en definitiva, que estaba financiando demasiadas cosas. Y entonces dice, separación de fuentes de financiación. Lo que es ejemplo o manifestación de una solidaridad general, no contributiva, sanidad, etcétera, eso lo pagan los impuestos. No se discute si hay que gastarlo, simplemente dónde lo imputamos en la columna de gasto, a los impuestos. Y cuando hacemos esa operación en el año 97, ¡oh maravilla!, de pronto un sistema que era deficitario tiene superávit. Hay más cotizaciones, ingresamos porque te tienen más de lo que gastamos en prestaciones. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fácil! Es una cosa de cambio de columna y he creado el superávit. Hemos pasado de la crisis al superávit. Tanto es así que se genera el fondo de reserva como consecuencia de esa radical separación y de otros factores que ahora mencionaré, y que provocan que hasta lleguemos a acumular en ese fondo 70 y tantos mil millones de euros en el momento álgido, antes de que la crisis se lo haya llevado por delante. No todo, porque no hay ningún gobierno que se quiera responsabilizar de decir he dejado a cero el fondo de reserva, por ahí quedan 2 o 3 mil millones, pero en fin, prácticamente si se hubiera utilizado para pagar el déficit ya se habría agotado. Está, pero ya es testimonial, prácticamente no hay nada, ¿no? Entonces, ese principio de separación en ese momento mágico permitió sostener que la seguridad social no tenía problemas de déficit ninguno. ¿Qué habíamos hecho en realidad? Reasignar el gasto. Lo hemos sacado de una columna y lo hemos puesto en otra. Eso habrá que financiar de alguna manera, eso otro. Porque que se lo haya quitado la seguridad social de encima no quiere decir que no lo pague nadie. Alguien lo ha tenido que pagar. Los impuestos con carácter general. Por tanto, una maniobra de mera reasignación provoca, en principio, que aparezca un superávit. Y después hay un fenómeno secundario, ya saben, bueno, secundario importantísimo en la seguridad social, que es los 4,5 millones de inmigrantes que entran en la primera década de este siglo y que se convierten en cotizantes netos. Yo llamo cotizantes netos que aporta, trabaja y no pide prestaciones normalmente. Un emigrante que viene no viene en condición de especular con las prestaciones sociales, ya los va a pedir, ahora dentro de unos años empezará ya a reclamarlo porque han trabajado aquí también, pero en aquella época no, con lo cual eran jóvenes, estaban sanos, no se ponían enfermos, cotizaban, venían a trabajar, pagaban sus cotizaciones, ingresos masivos, la seguridad social empieza a atesorar ahí ese fondo de garantía. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien que hemos resuelto el problema exactamente con un cambio normativo!
problema de la separación de fuentes de financiación es que esa fórmula hoy es una trampa. Y por eso se dice, el sistema está en déficit, porque claro, las cotizaciones no bastan para pagar las prestaciones profesionales de la seguridad social. Bueno, pero es que no tienen por qué. Si hemos decidido que hay que dar esas prestaciones, busquemos la fuente de ingresos. En los países europeos, las cotizaciones no pagan las prestaciones en su totalidad, la media es un 85%, 80-85%, así que hay un margen de las prestaciones que se pagan con cargo a los impuestos generales, y eso está normalmente asumido. Entrar en la trampa de la separación rígida, es decir, como las cotizaciones no pagan, claro, disminuye el empleo, los salarios son más bajos, es imposible, hemos entrado en un círculo vicioso, es decir, es imposible que paguen porque el trabajo no lo permite. En consecuencia, el sistema está en déficit, vamos a introducir recortes. No necesariamente. Igual que en el 90 y tanto, el 97, se hizo una reasignación de recursos, podemos volver a hacerla ahora. Y alguna de las propuestas que se hace más en esa línea, creemos impuestos nuevos, ya hablaremos de esto si quieren ustedes sobre esa materia, desplacemos costes de determinadas prestaciones hacia los impuestos, se habla de la viudedad, por distintas razones, en definitiva, es un debate de con qué lo pagamos, no que no se puede pagar, porque hemos partido de la base que hay que pagarlos. Vuelvo a decir, todavía tenemos abierto el debate sobre qué queremos pagar, pero que no nos digan que el sistema está en déficit y por lo tanto hay que recortar por todos sitios, porque es que no puede sostenerse. Claro que se puede sostener, todo es cuestión de querer políticamente sostener el sistema con ese tipo de ingresos, ¿no? Ahora sí que es el turno de ustedes. Bueno, hay muchos temas más. Hay muchos temas más que se han quedado, sí. Abrimos el debate y cada uno identifica un poco su perfil profesional para que las respuestas sean las más adecuadas. Mi nombre es Santiago de Zeus. Joven. En edad de trabajar. Exacto. En primer lugar, no se tiene en cuenta la prolongación de la edad de la vida. Y esto crea unas dependencias que generalmente siempre son las mujeres quien paga esta asistencia, porque se ocupan de sus padres, se ocupan de sus madres, lo que sea. Y en muchas ocasiones tienen inclusive que renunciar a su trabajo. Esto no se tiene en cuenta. Son números, pero no se tiene en cuenta lo que la mujer sufre. Es un abandono del trabajo de la mujer muy frecuentemente. Mujeres que tenían su seguridad, que tenían su trabajo profesional inclusive, han tenido que abandonarlo parcial o totalmente para dedicarse a la familia. No lo tenemos en cuenta. Y antes de... Yo no soy mujer, pero lo veo muy a menudo. Y me saco el sombrero, porque no hay etapas de la vida de la mujer y que los hombres no tengamos algo que realmente sorprendernos y admirar. Y una de estas cosas es cómo cuidan a los familiares y los hombres seguimos con ese trabajo. No perdemos ni un puñetero minuto. Y por último, y me dirán ustedes, pues también hay un seguro privado que mucha gente podrá adquirir el seguro privado. Porque el seguro privado, ¿saben lo que les paga al médico? ¿Qué nos pagan los seguros privados a los médicos? 20 euros. 20 euros. Y pretenden que hagamos buena medicina. Y yo lo único que digo es, nuestras mujeres tienen que vivir mejor y los médicos tenemos que vivir mejor. No, sí, es evidente. Un tema importante. De ahí, por ejemplo, que cuando se trabajó en temas de dependencia, a las cuidadoras, y digo cuidadoras porque normalmente eran mujeres, se les permitió, se les facilitó la inclusión en seguridad social, porque es una realidad objetiva. El papel que juega la familia también en el cuidado de personas ancianas y tal. En fin, datos podríamos haber dado muchos, yo tengo los datos, crecimiento de la población, expectativas y tal, y cómo va creciendo progresivamente, y curiosamente se produce una inversión en el año 2051, en el año 2051 empieza a bajar la población entre 65 y 79 años, mientras que sigue creciendo de 80 y más años. O sea que sí que hay una prolongación de la vida que va a hacer más necesidad los cuidados de dependencia. Curiosamente llegarán menos pensionistas nuevos, por eso también bajaban las cifras de pensiones,
pero en cambio la expectativa de vida conduce a que siga creciendo la gente mayor de 80 años a la que habrá que prestar servicios, cuidados. Eso también tiene otro impacto que también está estudiado, en fin, podríamos haber dado muchos datos de cómo el gasto social se compensa a sí mismo, porque va a crecer el gasto sanitario, claro, esta gente normalmente necesita más asistencia, mientras que va a decrecer, por desgracia para algunos, bueno, yo ya estaré jubilado entonces, el gasto educativo. Claro, habrá menos niños, seguramente habrá menos gasto educativo, la gente estudiará en las universidades de otra manera, ya no estudiará solo para trabajar, sino posiblemente como estudios más a título personal, de promoción y tal, es decir, que hay gasto incluso que se trasvasa, digamos, o sea, va a haber más gasto sanitario, menos educativo, precisamente por el crecimiento vegetativo de la población, que es un dato importantísimo y que son variables que, claro, están pensadas sobre una evolución normal, esperemos que no haya ninguna catástrofe que altere estas variables, pero efectivamente es cierto, y el papel de las mujeres, porque suelen ser mujeres, vamos a ver si eso cambia socialmente, en el cuidado es fundamental, y de ahí que cuando yo decía que posiblemente haya que empezar a pensar en sociedades en las que el trabajo se valora de otra manera y esto se considera trabajo y por lo tanto se paga socialmente, porque habrá que abordar ese problema antes, y yo creo que incluso cuanto antes mejor. Conectando con esto último, a veces la protección especial de ese tipo de tareas es un boomerang, y los que aprobaron la ley de dependencia lo previeron. No se trata de feminizar ese tipo de tareas, y a veces cuando se las protege se feminizan. En Ecuador hace un par de años se aprobó una ley en la que incluyó en la seguridad social, considerándolo trabajo, al trabajo no retribuido en el hogar familiar, desempeñado normalmente por las mujeres. Y entonces se cotiza por ellas, cotiza como si fueran trabajadores, solo para efectos de invalidez, jubilación y demás. Porque sucedía que estas personas luego llegaban y si no tenían una viudedad de la que vivir, pues carecían de recursos, habiendo dedicado toda la vida al cuidado de los hijos, bueno, y a trabajos informales sin relevancia a efectos de la seguridad social. Y entonces esta es una fórmula que han buscado de dar valor a ese tipo de trabajo y por lo menos darle protección a la vejez o a la invalidez a estas mujeres que se han dedicado al trabajo en el hogar. Está bien, eso protege, pero estas medidas a veces consolidan la función femenina. Por eso en la dependencia, cuando se elaboró la ley, el legislador decía, no, el objetivo no son el cuidado familiar, porque eso lo van a hacer las mujeres, y entonces va a acentuar incluso el hecho de que la mujer se retire del mercado de trabajo o no se reincorpore porque se dedica al cuidado de su padre, su madre, primero los hijos, luego los padres, la madre y tal, y al final pasa toda su vida, salvo pequeños periodos, con una actividad laboral, con lo cual al final pues no tiene una carrera de seguro razonable que le permite unas prestaciones buenas, va a mínimo, en fin, tiene unas prestaciones muy, muy pequeñas. Y entonces dijo la ley, hay que fomentar las llamadas prestaciones de servicio, o sea, no se trata de que la mujer se ocupe de cuidar a su familiar, se trata de que el sistema me organice una fórmula de atención domiciliaria, una serie de horas, el resto de las horas se encarga la familia, no la mujer, la familia. Aquí también hay un elemento de corresponsabilidad y obviamente un elemento cultural, ya sabemos que las pautas culturales son muy difíciles de cambiar. Pero yo, por lo menos lo que veo en mi entorno, cada vez con más frecuencia, cuando hay mayores que hay que cuidar, pues hay turnos, porque todo el mundo trabaja y ya la mujer no acepta tan fácilmente abandonar su empleo por dedicarse al cuidado, porque no acepta tampoco el discurso, que a veces ni siquiera es real, de tú ganas menos, podemos prescindir de tu salario porque yo gano más que tú. Es que ya esto está dejando de pasar. Pero esto es un cambio cultural, ciertamente, ¿no? Que hay que fomentar que no hay tareas femeninas, sino que son tareas de las personas y que todos debemos que encargarnos de cuidar a nuestros mayores y que hay que corresponsabilizarse y que no hay prioridad el mantenimiento del salario del hombre frente al de la mujer. Todo ese discurso lleva ¿a qué? A que efectivamente la atención a la dependencia ya no pueda basarse en el cuidado familiar. Esos modelos, vemos los países del norte, de Alemania hacia arriba, ahí la familia no se ocupa. Está disgregada, es una familia pequeña, desestructurada, y no digamos ya en países grandes donde la distancia entre unos miembros de otros es enorme y es imposible que se dediquen a ese cuidado. Está a cargo de instituciones públicas que son las que dan ese cuidado. Ahí vamos. Igual que vamos, respecto al mismo problema que usted planteaba, el tema del cuidado infantil. Las razones por las cuales la mujer se ancla en el hogar muchas veces es por tener hijos,
O la que no quiere hacerlo, pues tiene que combatir la famosa doble jornada, en fin, el exceso del doble trabajo, cuidado de hijos, cuidado de hogar, etc. Hacen falta en España, y se ha abandonado absolutamente, una adecuada política de fomento de la natalidad. No hay ni incentivos. En Francia la Seguridad Social asume prestaciones que se llaman de hijo en casa, de padre en casa. Por lo cual yo me retiro a mi hogar a cuidarme a hijos, mujer u hombre, y el sistema de seguridad social me da una prestación sustitutiva de mi salario. Eso no lo hay y debería haberlo. No hay servicios sociales, ya eso no es seguridad social, es servicios sociales. Guarderías accesibles, en definitiva, mecanismos de cuidado de niños, en definitiva, una política que en España nunca hemos tenido, y tenemos un vecino al lado que tiene ciertos resultados positivos, que es una política natalista adecuada. Y entraría en esa lógica, ¿no? Creemos una estructura de servicios sociales de carácter público, de proximidad, que permitan que una y otra de la pareja, sea hombre o mujer, indiferente, puedan seguir desempeñando su actividad profesional, quieran tener hijos. Tener hijos no significa una ruina económica o una ruina de mi estructura de horario o de trabajo, porque lo tengo que dejar, porque nadie se ocupa de él y me tengo que ocupar yo mismo, ¿no? Pero eso es otra cosa, eso ya son políticas. Y esa política indirectamente repercutirá en la seguridad social, porque uno de los problemas que hay que abordar, al margen de la sostenibilidad, es la peor situación de la mujer en los sistemas de protección social, básicamente el tema de pensiones. La mujer tiene carreras de seguro, de profesionales más cortas, muchas veces con periodos que se interrumpen, periodos de vacío. Eso en términos de jubilación es lagunas de cotización, y en términos de lagunas de cotización es la base que tomo, es la mínima hasta cierto punto, después es todavía una más baja, con lo cual quiero decir que si yo tengo 10 años sin trabajar, esos años van a pesar en mi pensión extraordinariamente. Por lo tanto, eso hay que cuidarlo, hay que procurar fórmulas que no hagan que la posición de la mujer sea peor dentro del sistema de seguridad social. Algunas se han adoptado, pero son medidas pequeñas. La mejora de la pensión de jubilación en función de si se tienen hijos, un porcentaje de incremento, el que se calculen, bueno, son algunas, mejor que nada. Lo que se llaman cotizaciones ficticias, si usted ha tenido un hijo, por cada hijo que tiene le reconozco como si hubiera cotizado no sé cuánto. Por cierto, todo este tipo de medidas tienen un coste. Y la pregunta es, ¿y por qué las pagan las cotizaciones? Que las pague el Estado, que es una política de integración de la mujer, etc. De nuevo desplacemos, esos son 2.000 y pico millones al año, ¿eh? No crean ustedes que es poco dinero. Por lo tanto, a base de 2.000 y pico vamos sumando y son un montón de dinero. Porque el déficit actual del sistema de este año, incluido el desempleo, son unos 30.000 millones aproximadamente. Quiero decir que si vamos sumando a ese déficit la utilidad real de las famosas bonificaciones al empleo y reducciones de cotizaciones subvencionadas, etcétera, que cuando el Estado las paga, bueno, la Seguridad Social las ingresa, pero hay muchas en las que simplemente las asume la propia Seguridad Social. Esos son 3.400 millones al año. O sea, que estamos sumando partidas, de esto no se habla. El sistema está en déficit, pero esos son conceptos de gasto que seguramente sería más lógico que se pagaran por la vía de los impuestos. Pero en todo caso, está claro que la posición de la mujer está debilitada. La mujer es la trabajadora a tiempo parcial por definición. Y hay reglas que la Unión Europea nos ha corregido, de cálculo de las pensiones, todo eso va en esa línea, pero evidentemente deben ser políticas más potentes de fomento de la profesionalidad, de la permanencia en el mercado de trabajo de la mujer. Y solo se consigue a base de otro tipo de políticas, educativas, natalistas, básicamente. De hecho, por un apunte brevísimo y darle la palabra, el componente de género va a haber que incorporarlo en cualquier reforma de seguridad social porque, por ejemplo, las pensiones medias calculadas son siempre más bajas de la mujer que del hombre, salvo en viudedad. Claro, porque la viudedad se calcula en función de las cotizaciones del otro, del que ha fallecido. Por lo tanto, la de la mujer, como que la calculan sobre el hombre, es más alta. En todas las demás prestaciones, la pensión media de la mujer o la prestación media de la mujer es siempre más baja que la del hombre. Entonces es una cosa curiosa, entonces eso habrá que... Sí, no, pero hablamos... Sí. Ya, pero por eso, pero hablamos de la pensión media, digo que es curioso que tú ves la pensión media siempre es más baja la de la mujer, salvo en viudedad.
Claro, cuando reparas en el dato, claro, porque la viudedad se calcula en función de las cotizaciones del otro, que era el hombre. Claro, que cotizaba más porque ganaba más. Entonces ese componente habrá que tenerlo en cuenta también. Es decir, el tema de la mujer hay que tenerlo en cuenta. Vamos a concretar más las preguntas y también las respuestas, para que haya más posibilidades de intervención. Soy Eduardo Escrit, profesor de la Facultad de Medicina de esta universidad. Primero tengo que decir, primero agradecer a la Escuela de Posgrado que organiza estos diálogos que son siempre muy interesantes y muy ilustrativos, y a los ponentes por lo que hemos aprendido y la claridad de las exposiciones. Primero me ha sorprendido mucho en la última intervención que ha habido, porque hasta ahora la información no es de que las pensiones van a ser sostenibles, pero bueno, han habido aquí unas cifras y tal. También me sorprende que reasignando columnas se puede arreglar este problema, porque los contables, cuando incrementas un trozo de un lado lo tienes que quitar de otro, y eso sí, genera unas dificultades. La pregunta no era esta, era solo lo que ha pasado cuando hemos ido a la última parte. La pregunta es relacionada con lo que se ha dicho y que tiene algo que ver con la pregunta, poco pero algo que ver, y con las respuestas. En paralelo, la población está envejeciendo. Y ciertamente el incremento en el gasto sanitario va a ser mucho más alto. No sé si va a ser mucho más alto que el decremento en el sistema educativo, va a ser bastante más alto. Dentro de ese gasto en salud pública, que tiene que ver con las pensiones, y yo lo del PIB, la macroeconomía esta del PIB y tal, que puede cubrir esto, no lo tenía entendido, pero bueno, la realidad que nos llega son recortes en los hospitales, en la sanidad, en fin, eso es lo que vivimos en la trinchera, ¿no? Que nos da una pista de que tenemos un problema. Entonces hay un aspecto de salud pública que no estamos teniendo en cuenta, y es que ahora que vivimos más años, nuestro estilo de vida no es nada saludable, lo cual a la tendencia natural a generar ya discapacidades y enfermedades crónicas se añade la que nosotros voluntariamente creamos por el maltrato que le damos a nuestro cuerpo y a nuestro estilo de vida. Dentro del estilo de vida estaría la nutrición, el ejercicio, el manejo del estrés, en fin, muchas otras cosas, las relaciones interpersonales, el manejo de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está agravando el gasto en salud pública. Y en paralelo tenemos un gasto notable en sanidad, pero que por otra parte la estructura sanitaria no está atendiendo la realidad actual. Tenemos una sanidad muy bien preparada y muy buena para agudos, pero no tenemos una organización para crónicos. Justo empezamos ahora a pensar en la atención domiciliaria del paciente crónico, ¿no? Para evitar, o sea, el objetivo parece ser que va a ser evitar que la persona vaya a urgencias, ¿no? Si puede ser, podemos atender de otra manera. Si va a urgencias, evitar que se ingrese, y si se ingresa, que esté el menor tiempo posible, ¿no? Y sin que la persona quede detenida. Todo eso, que además, por ejemplo, en el caso del estilo de vida saludable, y con esto acabo, en el caso del estilo de vida saludable debería ir acompañado de políticas educacionales e informativas, tampoco lo estamos viendo. Los actores que deberían intervenir en esto, que son fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente los políticos, que deberían poner políticas para atender estas necesidades, que ya las tenemos aquí y son de gran preocupación en un futuro inmediato, todo eso no lo estamos viendo. Ahí efectivamente está el aumento de la edad de jubilación como una posible solución, pero aumento de edad de jubilación que nos va a incrementar el absentismo laboral, por todo lo que estamos diciendo. Está también el tema de la inmigración, pero que no va a resolver. Y no tenemos en este país, por lo menos, nada de políticas de natalidad, que ya sabemos que son caras, pero ahí también dentro de la exposición y en la pregunta, ¿saldría a cuenta una política de natalidad como para mejorar lo que nos va a venir? Bueno, en ese global estaría la pregunta, y a ver qué opinión tienen nuestros expertos. Mire usted, yo le contesto directamente. Las políticas de natalidad son políticas a medio y largo plazo. Luego, no espere respuestas inmediatas. O sea, para resolver el déficit de este año no está. Pero, como siempre pasa con estas políticas a medio y largo plazo, es que cuando uno las afronta, dice, como a medio y largo plazo no las hago, con lo cual nunca se afronta. Ahí tiene que haber alguien que en algún momento asuma la responsabilidad de poner en marcha ese tipo de políticas, sabiendo que la rentabilidad política de eso le va a llegar a otro. Pero eso es que hace falta mucho
mucha generosidad desde el punto de vista, y ya sabemos que no es eso precisamente lo que caracteriza la actitud de los políticos con carácter general, quieren resultados inmediatos, ¿no? Entonces, mire usted, ha hecho usted una intervención respecto a la reasignación. La reasignación no es... Reasignación es yo gasto en esto o en esto, eso es la ley de presupuesto. Bueno, pues en vez de gastar en esto, gasto en esto otro. Pero yo puedo primero incrementar lo que tengo, incrementar los ingresos, en definitiva. He dicho la reforma fiscal. Eso es absolutamente imprescindible en España. Será un escollo, claro. El problema es que eso choca con intereses muy potentes y que cada vez que se anuncian medidas, subida de impuestos, ya saben la reacción que provoca, ¿no? Por lo tanto, si no acometemos una reforma fiscal, habremos perdido la posibilidad de incrementar los recursos para repartir con esas políticas. Si no tenemos más recursos, pues entonces reasignación. Decidamos dónde queremos gastar. Por eso digo que es una cuestión, una decisión política. En mi opinión, si fuera yo, y me pregunta, yo no soy político, por tanto no tengo que asumir esa responsabilidad frente a mi elector o mi partido, yo diría, hombre, yo puedo hacer una priorización de utilidades sociales a las que destinaría la mayor parte de los ingresos y relegaría un segundo plano otro tipo de cuestiones que a lo mejor ahora tienen una mayor atención. Pero eso es una decisión que tiene que tomar el Parlamento si parte de la base de que quiere conservar el sistema dignamente. Pues claro, conservarlo recortado, reducido a mínimo, pues eso, para eso no hace falta grandes discusiones, ¿no? Por lo tanto, reasignación en estos contextos, más recursos o jerarquizar el gasto. Esta es la cuestión. Usted me dice, ha hablado de la edad de jubilación. Este es un tema que no hemos mencionado siquiera. Aquí puede haber debate sobre la cuestión. Yo creo que está bien que se retrase la edad de jubilación. Naturalmente, que sea voluntario, siempre lo es. Bueno, algunos funcionarios a partir de la edad ya tenemos que jubilarnos sí o sí. A mí eso me molesta particularmente. Yo siempre he dicho, de hecho, uno de mis colaboradores ha hecho un estudio sobre la inconstitucionalidad de esa medida. Dice, ¿yo por qué me tengo que jubilar si un trabajador puede estar trabajando hasta los 80 años? Pero en fin, estas cosas son así, pero bueno, es voluntaria. Lo que tenemos que organizar son sistemas racionales, eficaces, incentivadores de tránsito hacia la jubilación. Una buena articulación de la jubilación. La jubilación parcial se ha mal utilizado. La han utilizado las entidades financieras y los bancos para rejuvenecer las plantillas a cargo de la seguridad social. Literalmente eso ha sido así. Y cuando esa rejuvenación se ha hecho con 200 o 300.000 trabajadores, se ha acabado. Ahora ya hacemos una reforma restrictiva que ya no hace falta, ¿no? Una jubilación parcial bien organizada, gradual, de una jubilación compatible con ingresos hasta cierto nivel, porque permita que la persona siga trabajando, pero a su vez tenga sus recursos. A mí me parece bien. Y retrasar la edad de jubilación no me parece mal. Ahora, eso sí, retrasarla de forma global, no. Hay actividades profesionales que ya los 65 son muchos. Hay por ahí una norma que establece la posibilidad de jubilaciones antes de la edad como consecuencia de la penosidad, etcétera, etcétera. Hay una norma que dice que se estudiarán los sectores de actividad. Bueno, eso está más que parado. Claramente, ¿incrementemos la edad de jubilación? Sí, pero a la vez pensemos que hay colectivos, sectores profesionales a los cuales hay que jubilar antes. Yo no veo a una persona subida en un andamio con 68 años y cargando un saco de arena, obviamente no es. Por lo tanto, hay que hacer un enfoque más matizado, ¿no? Sí al retraso, pero con ese condicionamiento. No al retraso por sí mismo, porque ese retraso es una medida económica, exclusivamente económica, sin ningún contenido social. Hay que retrasar porque así hacemos que las personas tarden 2 años más en llegar a pedir la pensión, y si están trabajando, que sigan trabajando. Cosa que, efecto que no sé si se ha producido, por eso podríamos discutir, pero no quiero apurar mi turno de respuesta. Seguimos un poco con intervenciones, Carlos. Profesor Rojo. Muchas gracias. Eduardo Rojo, compañero de los ponentes y por jerarquía, por orden de prioridad en las fuentes, como decimos, amigo. En la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, donde presta servicios como profesora mi nuera, la única mujer en el departamento en el que presta sus servicios, el miércoles por la mañana, día en que los horarios de los colegios son relativamente, finaliza la actividad relativamente pronto,
me dice que en la mayor parte de los días, esos miércoles, está casi sola. ¿Por qué? Porque los padres ejercen su derecho, uno de sus derechos. Sabemos que Holanda es uno de los países que tiene la tasa de parcialidad más elevada de Europa, y con unos sistemas también, por supuesto, de protección para cubrir esas características más relevantes. Y por tanto, la idea que quería transmitir solamente en este punto es que las pautas culturales cambian a lo largo de la historia, y desde luego este sería un ejemplo muy significativo. La segunda, muy breve, y quizá también una sugerencia algún día para estos muy interesantes debates: cómo vincular el debate de las reformas de las pensiones con el debate de la reforma del mundo laboral y del mercado de trabajo. ¿Cómo le explico yo a un joven, a nuestros alumnos y alumnas, la importancia de estos debates cuando hasta los 32, 33, 34, 35 años tienen en muchas ocasiones periodos de cotización escasos, por decirlo de forma educada, discontinuos, y en donde este fenómeno, esta realidad en la que vivimos, quienes tenemos una determinada edad, les aparece como muy, muy lejana? La idea que quiero transmitir, que estoy seguro, conociendo a Carlos y a Santiago, que comparten, es que la mejora del mercado de trabajo en términos salariales, en términos de bases de cotización, en términos de afloramiento de la irregularidad, en términos, y aquí hay personas de la inspección que conocen mucho mejor que yo probablemente esa materia, en términos de aceptar, de no aceptar que se puedan vulnerar tranquilamente las normas laborales, son, me parece, elementos fundamentales también en este debate que hemos planteado hoy. Nada más. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, vamos. Es más, yo creo que el tema del futuro lo que nos obliga es a una reflexión de no solo si queremos o no pensiones, como decía Santiago, y qué pensión y tal, sino también cómo vamos a calcular esas pensiones. Porque efectivamente con las carreras profesionales que estamos viendo es complicado mantener el sistema actual. Y luego simplemente reflexiones. Es que los temas van muy conectados. Por ejemplo, el gasto sanitario. El gasto sanitario es un ejemplo de lo que se puede hacer. Primero, ha decrecido en España. Estamos muy por debajo del gasto del 2010, si no me equivoco. En estos momentos, en el 2010 llegamos, en el 2009 llegamos al 6,8 de riqueza destinada a gasto público en sanidad. En estos momentos, el último dato del 2016 es al 6%. Hemos bajado un porcentaje considerable de gasto sanitario, cuando hay más demanda de gasto sanitario. Entonces, esto es una reflexión. ¿Por qué se está bajando el gasto sanitario? Son políticas de ajuste que no sé si están justificadas o no. Pero cuando hizo falta dinero para financiar la sanidad, se puso el céntimo sanitario, ustedes se acordarán, el recargo sobre gasolinas, que podían establecer las comunidades autónomas para financiarla. Es decir, que cuando hace falta recursos se utilizan, hay sistemas. Y eso es lo que parece ser que la Seguridad Social tiene que dar superávit, como si ahora, por ejemplo, bueno, y a ustedes les afecta también, la autopista va a volver al sector público. Y se va a tener que pagar el mantenimiento. Y nadie se plantea, ¿será rentable? Claro que será rentable, la utilizaremos. ¿Qué más rentabilidad tiene que tener que la social? Entonces, ese es el problema, y curiosamente eso, como decía Santiago González Ortega, y tiene toda la razón, ese cálculo que se hace con el ejército, con las autopistas, con el AVE, no se hace con la seguridad social. ¿Por qué la seguridad social no es rentable socialmente? Claro que lo es. ¿Y por qué ha de autofinanciarse? ¿Y por qué no se ha de autofinanciar el ejército? Que se lo paguen los militares, y las autopistas que las paguen los conductores. Nadie se lo plantea eso. Cuando hizo falta para la sanidad se puso el céntimo sanitario. Entonces, yo creo que hay recursos suficientes para financiar lo que hace falta. De lo que tú dices ahí, perdona, una respuesta que no me resisto. A mí lo que me preocupa es cuando yo hablo de la seguridad social en un público normalmente joven, es la cara de escepticismo. Porque los jóvenes están pensando, cuando yo les cuento, ellos dirán que esta milonga de la seguridad social, 41 y demás, están pensando, pero yo, ¿qué pensión voy a tener? Si a lo mejor no tengo ninguna y voy a estar pagando cotizaciones. Bueno, esto yo no quiero ver. Hay quien tiene una mentalidad conspiratoria, ven todo tiene una justificación final. Pero mire, un sistema de seguridad social funciona si se basa en la confianza de la colectividad, de que ese sistema va a estar y va a persistir. La primera forma de dinamitar un sistema, aunque no tenga déficit, es atacar esa base, crear la desconfianza, lanzar un mensaje de esto no va a durar.
porque entonces yo entiendo, si yo fuera joven y diría yo, a mí no me van a dar pensión ninguna, yo trabajo negro, cotizo lo menos posible, en fin, porque claro, ¿para qué se lo van a llevar los demás? Por muy mayores que sean y por mucho que hayan trabajado, yo estoy trabajando, es mi futuro, ¿no? Por lo tanto, el mensaje inicial debía ser ese, el sistema, por eso siempre lo digo, ¿va a quebrar la seguridad social? No. Respuesta radical, no. ¿Es sostenible? Por supuesto que sí. Ya veremos cómo, pero va a ser sostenible. ¿Voy a tener pensiones dentro de 40 años? Sin duda alguna. La va a tener, porque el desmoronamiento del sistema es el desmoronamiento del país. O sea, es que esto es una seña de identidad de los países modernos, no puede no existir la seguridad social. Y por lo tanto el mensaje es siempre positivo. Esto va a existir y claro, fomentar en la mentalidad del ciudadano joven que él está haciendo una aportación ahora en virtud de un contrato generacional por lo mismo que yo he estado pagando, llevo pagando 40 años las pensiones de los que se han jubilado hasta ahora y espero que me las paguen a mí. Y en esa confianza se apoya el sistema, ¿no? Está claro que el retraso en las carreras, claro, choca con una medida claramente de ahorro que no piensa en esas cosas, es decir, la pensión máxima 40 años. Bueno, veremos a ver quién va a trabajar 40 años el día de mañana, no solamente porque la incorporación es más tardía, por efectos de los procesos formativos cada vez más exigentes, sino porque además la vida laboral ya sabemos cómo va a ser, estamos hablando de los mercados transicionales, es decir, ya se acabó hace ya mucho tiempo la idea de alguien empieza a trabajar y trabaja ininterrumpidamente sin desempleo hasta el final. Lo normal será que las personas trabajen, salgan y entren del mercado de trabajo para dedicarse al cuidado de hijos, a la formación, a otro tipo de actividades, vuelven a trabajar, por lo tanto su acumulación en términos de carrera de seguro será siempre más pequeña. Y eso, en la lógica estricta del equilibrio económico, es una noticia negativa. Yo no voy a poder reunir en mi vida los 40 años, por mucho que quiera, salvo que esté trabajando hasta los 80, porque si no, no voy a llegar, porque todo esto es periodo de tiempo. Tal. Entonces, todo este discurso hay que cambiarlo, ¿no? De todas maneras, nosotros ya estamos empezando a discutir si deben cotizar los robots. ¿No ha oído que esto es un trending topic ya, ¿no? Cotizan los robots y tal. Bueno, eso es una banalidad. Pero en definitiva lo que está diciendo es lo que yo vengo sosteniendo desde el principio. Busquemos la financiación donde haya que buscarla, sobre la base de que hay que sostener el sistema. Mire usted, el paso siguiente, se quiera o no, será la renta básica. La va a haber en España. Eso está claro. Hasta ahora las iniciativas son de, la propuesta parlamentaria de hace un par de años era la propuesta de una prestación generalizada de garantía de recursos en los casos cuando no se tienen, que en definitiva es una no contributiva pero ampliada, ¿no? Compatible con las de las comunidades autónomas porque siempre está aquí el problema competencial. El paso siguiente será la renta básica, llegaremos a la renta básica, ahora mismo se debate, es utópico, ¿no? Llegaremos, ¿por qué? Que habrá personas que no puedan trabajar, pero aunque quisieran, porque no, además que a lo mejor no hace falta, porque el problema de la financiación muchas veces es un problema de productividad, no tanto de empleo. Y hemos visto cómo ha ido disminuyendo la llamada tasa de dependencia, decíamos, con menos de 7 por cada pensionista esto no se sostiene, ahora estamos en 2. Pues estamos 1-1, igual el futuro mañana será que un activo financia a un pensionista. ¿Por qué? Porque la productividad del trabajo es tan alta, porque vamos a una sociedad donde el trabajo hay que repartirlo, seguro, y los momentos de ocio, formativos, se van a incrementar, pero eso no es malo, es estupendo. Trabajaremos lo que queramos y podamos trabajar y el resto del tiempo tenemos tiempo para otras actividades. Y lo que trabajemos producirá tanto, gracias al auxilio de las nuevas tecnologías, que podremos financiar este sistema y cualquier otro. Esa es la cuestión, en mi opinión. Narciso Michavila, sociólogo. Una reflexión y una pregunta muy breve. Reflexión, primero, decimos que el modelo es sostenible, creo que nadie duda, sobre todo los que saben más de esto, que el sistema de pensiones es sostenible. El modelo económico, hombre, cuando tenemos un 100% de deuda y todavía además a base de recortes, todavía seguimos con déficit, yo creo que el modelo es sostenible porque lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, no porque sea sostenible en sí. Y al final además es, en plena crisis, los jubilados no han parado de mejorar su renta, hasta el punto de que en este momento la renta per cápita de los jubilados
es superior a la de sus hijos trabajando. Por lo tanto, la manta al final no puede servir para todo. Pero mi pregunta no va por ahí. O sea, y además es que no he parado de insistir que quizás estamos sobreprotegiendo a los que vamos a ser jubilados más tarde o más temprano, pero a costa de cargar sobre nuestros hijos, que son los que tienen unos sueldos basura ahora mismo, porque en todas las cosas, si da exactamente igual que se pague un 38% más en el sueldo que no y tal, pues al final, pues evidentemente no se crea trabajo. Mi duda es, la administración, y he estado 22 años en la administración antes de ser empresario, en todos los cambios que hay ahora mismo, ¿va a saber adaptarse a la flexibilidad suficiente como para que abandonemos las rigideces que hay ahora mismo y, por ejemplo, pues que los autónomos no tengan que estar cambiando las bases de cotización a lo mejor cada 6 meses, sino que lo puedan hacer, pues como está pasando en las contrataciones, cada semana o cada mes, o el que no haya una edad tan clara de jubilación, sino que pueda haber situaciones intermedias, porque es que la realidad es que la ley ahora mismo lo pone súper complicado. Entonces, las administraciones en general, en concreto en España, ¿van a ser capaces de adaptarse a eso para permitir que haya más ingresos y más libertad al trabajador? ¿O eso va a ser muy complicado porque ya la propia mentalidad de la administración es difícil de hacer? Yo creo que, yo lo he dicho, hay que repensar el sistema, porque yo creo que el sistema es sostenible, pero tal como está hoy plantea muchas disfunciones. Entonces, efectivamente, un sistema posiblemente más flexible, lo veremos también esta tarde en Derecho del Trabajo, un sistema más flexible es necesario. Y, por ejemplo, lo de los autónomos están reivindicando el poder pagar cada mes lo que yo pueda, porque puede haber meses que pueda cotizar mucho y otros que no. Entonces, eso plantea problemas, pero efectivamente es una medida que con el tiempo llegará, ya va llegando progresivamente, se va ampliando la posibilidad de cambiar de base de cotización y tal, porque todo el mundo tiene claro, y lo que hay miedo es al fraude, y hay muchas reformas que están paradas por miedo al fraude, no se puede trabajar con el miedo al fraude. Es decir, yo cada vez que voy a un aeropuerto me siento culpable de algo, y si yo no he hecho nada, aquí hay unas medidas por un posible terrorista que nos afectan a miles de ciudadanos que no hemos hecho nada. Entonces no se puede trabajar sobre el miedo, con el fraude y tal. Y luego es verdad que la transferencia de rentas está funcionando incorrectamente también en el término generacional. Lo decía el profesor Rojo y tiene toda la razón. No podemos pensar en la reforma de pensiones, mantener el sistema de pensiones y ir a un sistema de mercado de trabajo absolutamente desestructurado, precario y tal, porque está penalizando a las generaciones actuales. Con lo cual, claro, se mina la confianza en el futuro. Si esto es lo que me espera a mí, y encima me dices que cobraré pensiones, una mentira. Entonces yo creo que ahí hay una labor fundamental de reforma integral para pensar qué sociedad queremos en el futuro. Yo creo que, no sé, usted es sociólogo y tendrá más datos que yo. Yo he dicho alguna vez, y creo que estoy en lo cierto, y lo que pasa es que me moriré antes de verlo, que estamos en el momento del cambio de sociedad, estamos construyendo la sociedad del futuro. Y eso las generaciones que lo hacen nunca son conscientes de que están cambiando la sociedad. Pero yo creo que nosotros, como tenemos mucha más información, sí que empezamos a captar que estamos generando una sociedad del futuro que no sabemos muy bien cómo será. Pero yo siempre digo, la sociedad del futuro será lo que queramos nosotros. Tenemos capacidad para transformar la sociedad. Y por lo tanto es fundamental reflexionar sobre qué sociedad en el futuro queremos. Y yo no quiero una sociedad de buenos pensionistas y trabajadores precarios. No es la sociedad que yo quiero, porque no es el Estado social, que es lo que en su momento voté cuando voté la Constitución. Yo quería, muy brevemente, a lo práctico, de algo que no hemos hablado, la revalorización de pensiones y el factor de sostenibilidad ahora suspendido, ¿no? Tal como se aprobó en su momento, son criterios claramente orientados a reducir el coste. Se disimularán detrás de fórmulas, pero al final el factor de sostenibilidad que está pensado en el envejecimiento claramente siempre irá a reducir el coste. De hecho está calculado incluso el impacto en no sé cuántos por ciento, 3 y pico, no sé cuántos, que incrementará. Bueno, dicen un 30% al 2050, pero eso ya es mucho calcular, ¿no? Pero un impacto inmediato va a tener, o tendría que haber empezado a aplicar en el año 2019 y está suspendido, como sabe, y están esperando que se debata, ¿no? Por ejemplo, el factor de sostenibilidad se puede aprobar. Y yo introduciría ahí, en algunos países se ha hecho, por ejemplo, las circunstancias económicas del momento de la jubilación, o de unos años antes hasta el momento de la jubilación. De la manera que la persona se jubila, pero se jubila en función también condicionada por las características económicas de la sociedad en la que en ese momento adopta esa decisión. Y si en esa sociedad han bajado los salarios, han reducido la actividad económica, pues las pensiones serán más bajas, que es una manera de redistribuir también, ¿no? Porque ser inmune a eso, que no, yo aporto este dato, me da igual que está en crisis, yo quiero mi pensión porque llevo trabajando 40 años.
Igual le digo de la índice de revalorización, sea el 0,25, bueno, que se ha aplicado hasta este año el 1,6, ¿no? Y esa reivindicación de los pensionistas, al coste de la vida, que no sé qué. En unas circunstancias como esta, donde ya ganar 1.000 euros es tener un buen salario, pues yo entiendo que sostener a toda costa la revalorización de las pensiones, cualquiera que sea la pensión, es injusto socialmente hablando. No le gustará a muchos jubilados, pero los jubilados que ganan las pensiones máximas, bueno, pueden soportar un poquito de recorte en beneficio de aquellos que perciben las pensiones mínimas. Por lo tanto, una reivindicación del IPC a toda costa, bueno, el IPC matizado. Vamos a hacer tramos, vamos a hacer, en fin, hagamos otra fórmula, precisamente para evitar que el jubilado sea un privilegiado en un contexto de una sociedad en crisis, que parece un poco en algunos colectivos de sala. Por lo tanto, a medidas se pueden adoptar. Y está claro, no podemos mandar ese mensaje de tú trabajas más horas de las que debes y ganas 1.200 euros, pero a mí si me quitas los 20 euros de revalorización de este año, me voy a enfadar mucho y me voy a manifestar. Seguramente tienen mucho tiempo, se dedican a eso, que está muy bien. Los movimientos ciudadanos son enormemente positivos, pero también hay que saber oponerse a ellos si es necesario, ¿no? Bueno, pues llegado este momento de la hora, de avanzada a la mañana, gracias Santiago, gracias Carlos por responder siempre a todas las invitaciones académicas y ahora desde la escuela de posgrado, desde que aquí llegó nuestro maestro Manuel Ramón Alarcón, que querría recordar especialmente. Y veía yo, tenía la lista anterior al acto y veía quienes venían, que al final hay gente que aparece y me parece muy bien sin apuntarse, que hemos tenido aquí todos los sectores, desde la Inspección de Trabajo del Gobierno de España, el Departamento de Trabajo y Empresa de la Generalitat, los bufetes jurídicos, los sindicatos, he visto también, los que he citado de la Casa, no lo repito, el staff también de la propia Universitat Autónoma de Recursos Humanos, y en definitiva os lo agradecemos, espero que vayáis contentos, porque en este acto, como han sido los anteriores y como esperamos que sean los siguientes, trabajamos, todos los que trabajamos en esta escuela de posgrado, con ilusión para que hoy todos nos marchemos satisfechos y forméis parte de ese ya dossier, que haremos algo, dejadme que os lo diga más adelante, con todos estos diálogos. Sí que, continuando con lo que es tradición, aprovecho ya para decir que aquí andamos a 6 meses de antelación y hoy ya puedo anunciar también el 9º diálogo de conocimiento de la Universidad Autónoma con la sociedad. Será sobre la temática medios de comunicación, periodismo actual, Quo Vadis, ¿dónde vamos? El título está aún por determinar. Los ponentes serán los periodistas Antonio Bolaño y Fernando Jáuregui, y será el viernes 14 de diciembre a las 12:30 aquí. Os esperamos con ganas de que seáis los mismos y más en la escuela de posgrado. Gracias por todo.